Estás escuchando El Descampao. Bienvenidos al Descampao. En el mundo del cine, como en la vida, a veces las cosas no resultan como uno espera. Hace un tiempo le dedicamos 2 programas a películas cuyos rodajes fueron un auténtico infierno. Me imagino que lo recordaréis porque son programas que quedaron muy bonitos. Hoy, en el Descampao, os vamos a hablar de sueños rotos, de esperanzas destruidas, de historias, a veces maravillosas y a veces no tanto, que podrían haberse convertido en clásicos del cine para lo bueno y también para lo malo. Hoy os vamos a hablar de películas olvidadas en un cajón, de películas polvorientas, de películas que nunca se hicieron. Y para realizar este programa contamos con... Pues yo... Es que ni lo voy a presentar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santi? Hola, tío, ¿qué pasa? ¿Para qué? ¿Para qué perder el tiempo con obviedades? Vamos al ajo, primera peli. Dame feedback. Por supuesto, Santiago Negro. ¿Cómo estás, Santi? Bien, bien. Encantadísimo, como siempre, de estar aquí. Es que ya vives aquí, ¿sabes? Ya es... No, ya sabes que yo vivo al lado de mi portátil para colaborar. Eso es a lo que me dedico. Y, por supuesto, yo acudo a la llamada del Descampao feliz y como una perdiz. Hoy vamos a hacer un programa que... En realidad se gestó un poco en el que hicimos, como comentaba antes, en el de Infiernos en rodajes, que bueno, hablamos de Apocalipsis Now, de Fitzcarraldo, de Tiburón, de Star Wars, del Mago de Oz, sé que me dejo alguna por ahí. Pero vamos, hablamos de esas películas y os contamos que si algo puede salir mal en un rodaje, seguro que sale mal. Sale mal. Pero hoy vamos a rizar el rizo. Sí. Ya vamos a hablar de las cosas salen tan mal o las cosas se ven tan poco claras que es que el proyecto queda en un cajón, como tú mismo has dicho al principio, por una sucesión de cuestiones, unas veces porque el proyecto era descabellado. Vamos a ver mucho proyecto descabellado y mucha droga, por lo visto, aquí. Y también vamos a ver que simplemente las circunstancias del momento no daban lugar a que la producción siguiese para adelante. Vamos a hablar también de muchos directores que se quedaron con esa espinita clavada, ¿no? Que era como su gran proyecto soñado y, bueno, por las circunstancias la historia quedó en eso, pues en una leyenda, ¿no? Que ahora nos llega en forma de historia muy divertida que os vamos a contar y compartir con vosotros. Es que vamos a ver lo importante que es el espacio-tiempo a la hora de abordar una obra, por ejemplo una obra artística como es el caso de una película. Si tu idea, que puede ser maravillosa y fantástica, no sale en el momento indicado y suceden cosas por el camino, es decir, que salgan otras películas, que de repente la productora se quede sin dinero, pues todas esas cosas, todas esas aventuras, esas contingencias, son las que os vamos a contar hoy a través de algunas películas que muchas de ellas seguramente diréis, anda, pues no sabía que este tío tenía eso en la cabeza. Otras seguramente las conozcáis porque son bastante conocidas. Además que vamos a hablar de directores que son muy clásicos, muy importantes dentro de la historia del cine. Así que vamos a empezar con este viaje, vamos a empezar con estas películas que nunca se hicieron. Y vamos a empezar con un director que seguramente os suena a todos, que es Stanley Kubrick, y vamos a empezar con una de sus obsesiones, por no decir su obsesión más grande a lo largo de su vida, que es la figura de Napoleón. Y diréis, hombre, pues ¿será que le gustaba? ¿Será que el personaje le molaba? No, estamos hablando de una cosa más chunga. Estamos hablando de que... sí, muy chunga, porque Stanley Kubrick quería hacer una película sobre Napoleón. Sí, una película sobre Napoleón, se habían hecho alguna, pero tampoco es que le hubieran gustado mucho a él. Era una persona que había leído, según comentan, 500 libros de Napoleón, que yo no sé si hay 500 libros de Napoleón ahí fuera. Yo no puedo haber tanto libro de Napoleón. Bueno, pues todos esos libros los había leído Stanley Kubrick. Ya sabéis que la personalidad del director era bastante especial, era un tío obsesivo. Esas repeticiones famosas que le hizo hacer al señor Jack Nicholson en El Resplandor de cruza la calle otra vez, que no me ha gustado cómo lo has hecho, pues ese tipo de cosas también las transportaba a su vida diaria. Y como os he dicho, Napoleón formaba parte de esas obsesiones muy muy locas, no solo porque quería hacer la película, sino porque la misma figura de Napoleón le interesaba. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? Es que
Hay cosas que dan mucho miedo. Él mencionaba, no, a veces cuando estoy comiendo noto que estoy cogiendo los cubiertos como hubiera hecho Napoleón, y dices, Stanley, para esa mierda. Sí. Y claro, cuando empiezas a ver el proceso creativo que tuvo esta película, que tuvo Napoleón, que él quería contar desde que Napoleón nace hasta que Napoleón muere, empiezas a ver que de repente te encuentras con 88 cajas de documentación. 88 cajas de documentación. Parece un programa del descampado. Sí. 15.000 fotos. 17.000 diapositivas. Claro. Eso de documentación para poder hacer la película. Lo que tú has dicho de lo de parece un programa del descampado, ayer cuando lo estaba comentando esto con Iván Martín, colaborador también del descampado, me dijo, tío, ¿no te hubiese gustado hacer un descampado con Stanley Kubrick? Claro. ¿Cuántas páginas llevas tú, Sergio? Yo llevo 17 páginas de documentación. Vale, yo tengo 17.000 diapositivas. 17.000 diapositivas sobre este tema. Claro, es que Kubrick, entre otras cosas, que ha quedado para la historia como ser una de las personas más meticulosas, por no decir obsesivo-compulsivas de la historia del cine. Era exquisito a todos los niveles. Y esa es una de las razones por las que dejó tan pocas películas. Hay varias razones, entre otras porque sus producciones eran infernales, eran interminables, precisamente por ese nivel de autoexigencia, que evidentemente se compensa por cada una de las obras maestras que nos ha dejado, y también porque era un inconformista a la hora de escoger proyectos. Una de las razones por las que dejaba tanto tiempo entre película y película era porque los guiones no le gustaban. Él no escribía sus propios guiones, casi nunca, creo que nunca escribió todo un guión de escritura propia. Le gustaba mucho más el tema visual, el tema de imaginar la película en su cabeza. Y tenía un problema, él no quería escribir sus propios guiones, pero tampoco estaba nunca conforme con el material literario que le llegaba. Entonces, claro, eso hacía que cada una de sus películas tuviese un proceso previo antes de siquiera sentarse a la silla del director, que cualquier otro director pues hubiese acabado en un manicomio, básicamente. La idea de hacer esta película, de hacer Napoleón, surgió cuando estaba en el proceso de postproducción de 2001. Y ahí dijo, oye, pues me gustaría hacer una película sobre Napoleón. Pero claro, estamos hablando de que había un trabajo previo antes. Es decir, había un cariño y un amor por el personaje previo a querer hacer la película. Que es lo que al final es el resultado de una vida, por decirlo así. Es una película que estuvo persiguiendo porque vamos a ver que, claro, en esa producción que quería hacer, en esa producción que, ya os digo, empezó a finales de los 60, pues quería tener a gente como Alec Guinness, Laurence Olivier, Jean-Paul Belmondo. Empiezas a decir, oye, igual te está flipando un poco Stanley. Charlotte Rampling, David Hemmings, que iba a hacer el papel protagonista, iba a hacer de Napoleón, que luego pasó a Jack Nicholson, por cierto, estuvo hoy también sobrevolando El nido del cuco, y luego también haciendo de Josefina Audrey Hepburn. Entonces dices, vale, ok. ¿Esto quién lo paga? Claro, empiezas a decir, igual el presupuesto se nos está yendo un poco de las manos. Según comentaba él, el presupuesto iba a rondar los 5 millones de dólares. Claro. 5 millones de dólares, para hacer un poco la relación en nuestra época, pues sería como 100 millones de dólares actuales, que tampoco es mucho. No sé si es lo que han costado las dos partes de Infinity War, pero sé que han costado 400 millones de dólares. Eso es. Creo que las dos, me imagino, porque la producción es la misma a pesar de que salgan momentos diferentes. Pero partiendo por la mitad, 200 millones de dólares, que es lo que puede costar, por ejemplo, una película de Snyder, o 150 millones de dólares. Es mucho dinero. Y además con este tipo de reparto que encima seguramente aumentaba más. Claro, es que esa es otra, que como siempre hablamos en esta clase de proyectos, una cosa es el proyecto inicial con el que tú llegas, que es bastante ajustadito, y luego son las contingencias que ocurren durante el rodaje. Sabemos por la historia de los rodajes de Kubrick que normalmente se la graban bastante en el tiempo, precisamente por esa personalidad tan marcada del director, que era motivo de varios tirones de pelos por parte de los productores, evidentemente. Es que hay datos que son escalofriantes. Además iba a ser la infantería rumana, se iba a ir a Rumanía a coger a los soldados, 40.000 soldados y 10.000 de caballería para la película. O sea, yo he crecido en un pueblo en el que éramos 25.000 y ya me parecía mucha gente, tío. 40.000 soldados, dices, pero... O sea, como extras para las batallas, porque quería hacer las batallas. De hecho, él se iba muchas veces... Por supuesto, en cuanto tenía sus momentos... Hombre, obviamente mandaba a sus ayudantes, porque otra cosa no, pero Stanley Kubrick manejaba mucho dinero y tenía ayudantes. Entonces les decía, oye, tenemos que ir a este sitio de Francia a sacar unas fotografías. Y digo esto porque... desafortunadamente para él, porque era como su niño este Napoleón era su niño, una película que no pudo hacer porque básicamente por aquella época, además de que ya la productora estaba diciendo, ostras... El problema que tenía también la productora es que sabían que los biopics históricos basados en personajes históricos en ese momento no eran especialmente rentables, no
la producción era excesivamente cara para los resultados en taquilla previsibles. Entonces, claro, desde MGM, que era la productora que en ese momento estaba manejando el proyecto, dijeron que piano, chaval. Además, en esa época también se había estrenado un biopic del mismo personaje, Waterloo, y claro, por lo tanto, ese es el tema. Claro, no veían nada factible el hecho de sacar adelante una historia que ya se había rodado y que, bueno, que sí, había tenido cierto éxito, pero tampoco había sido precisamente, no sé, un llenar las arcas de la productora de marras. Lo que decimos siempre, si coges lo que ha costado la película y coges lo que recauda, al final este tipo de películas se metieron un golpetazo. Entonces dijeron, vamos a ver, le vamos a dejar la producción en manos de una persona que es un poco especial, como Stanley Kubrick. Nos está diciendo 100 millones, pero seguramente sean 150 millones. Hemos comprobado que este tipo de películas no funcionan en los tiempos que corren. Pues Stanley, hasta luego. Venga. Y fue cuando Stanley pues se fue a La Naranja Mecánica y... Después, La Naranja Mecánica creo que es del 71. 71, año 71. Después hizo Barry Lyndon, yo creo que un poco para desquitarse. Para desquitarse, claro, que es del 75, pero lo que hace es... Se mueve a 15 años antes de las guerras napoleónicas. Eso entonces es. lo mete la historia en esa época y dice, bueno, por lo menos así me resarzo un poquito, pero... No es lo mismo. De hecho, La Naranja Mecánica surge precisamente casi como compensación. Es decir, sí. Dicen no a Napoleón, pero claro, La Naranja Mecánica tampoco era un proyecto fácil. De hecho, es una película que causó muchísima polémica. Es una película que incluso a lo largo del tiempo ha seguido generando muchos comentarios y muchas posiciones enfrentadas. Y bueno, pues también la productora dijo, vale, esta va a ser más barata, pero también lo mismo, la bufetada que nos vamos a dar es pequeña. O sea, que fue una especie de concesión al director. Y bueno, pues mira, nos perdimos Napoleón, pero tenemos La Naranja Mecánica, que para mí es una película más que notable a estas alturas, evidentemente. El tema es que él, a pesar del trabajo de documentación que había hecho sobre Napoleón, un trabajo que me imagino disfrutó como una hiena... 17.000 fotografías, repetimos. ¿Vale? 17.000. Más luego las diapositivas. Es que sí, que sí. Es que dices... Y no quería que nadie hiciese este proyecto. Era su proyecto, era su película y no quería que nadie se acercase. Cuando murió Stanley Kubrick, sabemos, por ejemplo, que esto yo no sé si se conoce mucho, pero la historia de inteligencia artificial que hizo Spielberg se basa en una historia que quería hacer Stanley Kubrick, que no la hizo porque quería que, esto es un poco loco, pero quería que el protagonista, el niño de la película, fuera un robot. Entonces, como él pensó, bueno, pues igual en el futuro se puede hacer, yo no quiero hacerla ahora. Y llegó Steven Spielberg y la hizo. Y es Steven Spielberg también el que desde hace tiempo está interesado, además con la HBO de por medio, de decir, oye, vamos a hacer una miniserie, vamos a hacer una serie sobre Napoleón, que siempre está flotando en el aire, nunca acaba de seguir adelante, pero bueno. La historia es que en HBO ya, claro, efectivamente pues se decidió que el formato serie tampoco iba a venir mal. Se habló de que Cary Fukunaga, el director de True Detective, de la primera temporada de True Detective, iba a ser el encargado de llevar adelante esa serie, que suena muy bien, este director precisamente para esta historia. E incluso previamente, antes de que Spielberg empezase a hablar con HBO para esta producción, se habló de que gente como Ridley Scott, oh Dios mío, y Ang Lee estaban detrás del proyecto, estaban interesados en rescatar la visión de Kubrick para el personaje, no otro Napoleón, no, el Napoleón de Kubrick. Y bueno, pues es la típica historia que sigue ahí, sigue siempre flotando, siempre se habla de que vuelve en un formato u otro y que bueno, que finalmente alguien cumplirá el sueño de Kubrick, pero como tú bien decías, de momento simplemente un fantasma que sobrevuela de vez en cuando, pero bueno, también es un personaje que quizá ha perdido un poco de fuelle con el paso del tiempo. Ese es el tema. Claro, y no resulta a lo mejor interesante, pero bueno, personajes menos interesantes se han convertido en un éxito precisamente por el enfoque que se le ha dado, ¿no? Así que bueno, quizá algún día veamos este Napoleón y sus 17.000 fotografías de referencia en algún tipo de formato. Según están las cosas, todo parece indicar que finalmente será una serie, si es que en algún momento se da el visto bueno. Te voy a dar una buena noticia, Santi. Te voy a dar una buena noticia porque hace relativamente poco, hace unos años, salió un libro editado de dos formas diferentes. Vamos a ir primero con la edición más barata, entre comillas, porque son unos 40 euros, una cosa así, donde se recopilaron todas las fotografías y todas las diapositivas, además del guión, además de las correcciones. Sí, además de las correcciones, sí. No sé si estarán todas, sinceramente, pero hay un montón, o sea, es un montón de diapositivas. Está hecho como por capítulos, intentando recopilar toda la información que había recogido a lo largo de los años Stanley Kubrick, porque sinceramente yo me imagino que esas 17.000 fueron las que tenía para hacer la película, pero viendo la obsesión que tenía con Napoleón, tuvo que seguir con el tema seguro. O sea, el tío era su filia, por decirlo así. Era lo que más quería, casi, más que a su familia, joder. Y salió un libro que se llama Stanley Kubrick's Napoleon, editado por Taschen. La edición original
son 10 tomos. Se sacó una edición que era más barata, que eran, pues ya os digo, yo creo que rondaba los... Ronda. De hecho, a mí me está llamando con su vocecita, está diciendo ¡cómprame! ¡Cómprame! Es que no podía ser de otra manera. Porque lo he visto por dentro y es que eso es una maravilla. O sea, ya solo las fotografías ya simplemente eso ya son una maravilla. Y vienen los trajes, viene desglosado todo. Es que viene desglosado hasta el más mínimo detalle. Las armas da mucho miedo. Es la lástima que el proyecto como tal, en la cabeza de Kubrick ya estaba hecho. Sí. ¿Vale? O sea, ya estaba todo planeado para meterse en el rodaje. O sea, todo el trabajo previo de la película, que es normalmente infernal, para Kubrick era, pues eso, para un obsesivo compulsivo como Kubrick, era como estar en el puñetero paraíso, ¿vale? Entonces, nos dejó todo eso recopiladito para que nosotros tengamos que hacernos caca encima pensando en la barbaridad de película que podía haber sido este Napoleón. Totalmente. Es que hubiese matado por ver una escena de guerra napoleónica rodada por Kubrick, con esta barbaridad de 40.000 soldados partiéndose el cobre y el tío disfrutando, ¿vale? O sea, las batallas de Espartaco se iban a quedar en peleitas de Playmobil. O sea, eso iba a ser muy grande. Y sin CGI, a saco ahí. Sin CGI, con 40.000 tíos disparándose y coordinados. Porque es que además Kubrick era la típica persona que si de esos 40.000 se equivoca uno, para la película y dice, a ver, el mamarracho de la fila 17, ¿qué estás haciendo? ¿Vale? Y te llevas una bronca de Kubrick que te ha pillado. Esto era así. Pues está la edición barata, entre comillas, que es la que acabamos de decir, y luego hay una edición súper bonita, que es seguramente la que te refieres tú, que es el mismo libro, pero tú lo abres y está vacío el libro, porque dentro contiene más libros. Y vienen esos 10 libros donde te viene separado por diapositivas, por trajes, etcétera. No está editado en español. No está editado no está en español. Creo que está en 3 idiomas, creo que estaba en francés, inglés y alemán. Pero vamos, también lo que mola de esto es el material gráfico, o sea, que tampoco hace falta. Joder, vienen correcciones del guión hechas por Kubrick, ese tipo de cosas. Además que seguramente venga el guión entero. Claro. Que creo que también se puede conseguir por internet. Vamos a ver que muchos de los guiones de los que vamos a hablar, porque muchas películas no pasaron de la fase de preproducción, vamos a ver que cuando estaban haciendo el guión pues sucedieron cosas y se vino abajo todo, pero muchos de esos guiones están colgados en la red y se puede leer, incluido este de Napoleón, que se puede leer, y se puede comprender lo grande que era esta historia. La barbaridad, efectivamente. Que iban a ser 3 horas. Que era 3 horas. Pero bueno, para Kubrick 3 horas era lo normal. Tampoco nos preocupemos por la duración. Que a mí se me queda corto, digo, esto da para 4, o sea. Sí. Es que imaginaos con esa pelea, o sea, con esa batalla napoleónica que en su cabeza duraba 20 minutos. Batallas, tío, es que es peor, el problema es que quería meter varias y era lo que daba miedo. O sea, yo me imagino también que la productora respiró aliviada porque dijo, vale, nos puedes dar dinero, pero madre mía, como esto salga mal. No. Hoy vamos a ver que la mayoría de las veces cuando esto ocurre, cuando vamos a hablar de estas películas en las que efectivamente los productores cuando todo termina dicen, bien, joder, qué marrón nos hemos quitado de encima. O sea, sí, porque esto provoca muertos, histeria y dimisiones. O sea que toda película, siempre hemos dicho que toda película, hasta la más cutre e infame del planeta, tiene un trabajo. Pero claro, cuando hablamos a estos niveles y además con un director tan peculiar y con una forma tan suya de entender el cine y de cómo funciona la producción cinematográfica, y un tío que, las cosas como son, se la sudaba el resto de la humanidad. O sea, porque él no, es que era así. No, vamos a ver, él era un genio, pero vamos a entender que a veces el genio conlleva que creas una barrera alrededor tuyo. Y si la gente tiene que llorar y sufrir por llevar adelante tu idea, va a llorar y sufrir, que es lo que ha ocurrido en la mayoría de las películas de Kubrick. Entonces, claro, era un genio con una sensibilidad muy especial para contar historias y ponerse detrás de la cámara y contárnoslo de la manera más bella, pero al mismo tiempo era incapaz de racionalizar el sufrimiento del ser humano que estaba sufriendo las inclemencias de la película, que se lo digan a la gente que participó en El Resplandor, por ejemplo. Sí. Luego vamos a hablar de Herzog, por ejemplo, y es un claro ejemplo de esto que estás comentando. De yo quiero hacer mi película, mi objetivo es la película. Si tenéis que morir, morís. Y si tenéis que morir, me la pela. Yo quiero hacer mi película. Haber estudiado. Esto va así. Es tremendo. Esto estaba sucediendo a principios de los años 70, y a principios de los años 70 hubo otro proyecto, he de decir y he de añadir desde el corazón, maravilloso. Un proyecto que nació de la mente de un señor chileno que yo creo que el día que se vaya le vamos a echar de menos, porque es una de esas mentes cuanto menos curiosas y que han hecho falta en la historia de la humanidad, como es Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky es una mezcla entre visionario y cantamañana, dependiendo del momento de su historia. A ver, ya estamos. Es un señor que creo que ha sabido envejecer muy mal su propia filosofía, ¿de acuerdo? Con el paso del tiempo se ha convertido en una especie de Paulo Coelho siniestro,
bastante insoportable, opino eso, pero sin embargo a principios de los 70, cuando apareció con su filosofía de vida, con su forma mística de entender entender las historias, porque al final casi siempre lo que nos está contando es que nuestra vida es narración y esa narración tiene un componente místico que hay que estudiar, ¿no? Y bueno, ya digo que al principio me resulta muy interesante, ha hecho cosas muy, 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 muy buenas. A mí Santa Sangre, por ejemplo, es una película que tengo que ver por lo menos una vez al año porque me fascina esa historia mágica con imagen de guialo, porque parece un guialo, nos cuenta una historia completamente mística llena de recovecos psicológicos y de encuentros espirituales, ¿no? Siempre más o menos siguiendo su propia estela. Y, jolín, el cómic nos ha dejado el Incal con un maravilloso Moebius. De hecho, yo soy de los que piensan que el Incal mola por Moebius, no por Jodorowsky. No sé, es un tipo que a mí me resulta muy contradictorio. A veces me resulta muy interesante lo que tiene que decir y otras veces creo que es un personaje que se ha comido a la persona real. Pero bueno, es un ser que, como dices tú, tiene que estar ahí. Ha influenciado... Necesario. Influenció toda una generación. Sí, necesario. influenció toda una generación su pensamiento. En esta época, pues eso, finales de los 60, principios de los 70, en lo que, bueno, pues había una nueva mística, ¿no? Era la época en la que los Beatles iban a Goa a recibir enseñanzas orientales y cosas por el estilo, y este tío vino al pelo. Todo el tema de la introspección, de buscar en los relatos, de buscar en las ficciones parte de nosotros mismos. Pero bueno, como digo, ha envejecido mal. Y películas como La Montaña Sagrada, por ejemplo, ¿eh? O sea, Sagrada, que a pesar de los pelucones... A pesar de esos pelucones, a mí es una película que me agrada ver. O sea, verla, para mí es una experiencia. Y el topo igual. Pues maravilloso. Visualmente es súper bonita de ver. Claro, y además es el primer y último western místico de la historia. ¿Vale? Sí, ya está, o sea, súper interesante. Y como digo, a mí Santa Sangre me parece que es una película que nada más que por el simbolismo, y además mucho más sencillo que La Montaña Sagrada, que La Montaña Sagrada es como todo muy barroco, sí. ¿no? Pero en Santa Sangre hay un simbolismo tan bonito, solo a través de la imagen, sin forzar nada, simplemente con composiciones de cuadro, no sé, de una manera muy sutil, que es que además el tío resulta que es muy buen director de cine, sí, que esa es otra. Sí, es verdad, ¿eh? Es que es lo que más te deja descolocado, que no es un aficionado que ha cogido una cámara y ha dicho, voy a contar mis pajas mentales. No, ha dicho, voy a contar mis pajas mentales de la mejor forma posible. Sí, es verdad. Y entonces las películas son extraordinariamente bonitas a nivel visual. Sí. Entonces, claro, es muy contradictorio las sensaciones que te transmite. Y ya digo que a mí Santa Sangre me parece que es una película fascinante en todos los sentidos. No es para todo el mundo, porque mucha gente la verá y dirá, pues menuda patochada. De hecho, yo hay veces que la veo y digo, joder, que me estoy tragando, ¿por qué me gusta esta mierda? Pero eso pasa un 2% de las veces. El resto del tanto por ciento de las veces me quedo completamente fascinado por esa forma tan peculiar de contarnos historias que nadie cuenta como lo hace Jodorowsky. A ver, me estáis hablando de Jodorowsky, no sé de qué película vais a hablar, ni sé qué película quería hacer. ¿Qué película quería hacer Jodorowsky? Con 2 cojones, quería montarse un Dune, vamos a españolizarla, pero un Dune, claro, de su peculiar manera. Que no se la había leído. No se lo había leído. No se la había leído. Y de hecho, la película que quería hacer no tenía nada que ver con el Dune que escribió, vamos, con la novela, que no tiene nada que ver. De hecho, la novela, a mí es que tengo que admitir que, yo siempre lo digo, que no soy un gran fan de la ciencia ficción, pero hay libros que me parecen esenciales para entender el género. Y el Dune de Frank Herbert para mí es un alfa y omega de lo que es. Es que para mí no es ciencia ficción como tal, sí, tiene esos componentes, pero es una historia fantástica que además con muchas reminiscencias clásicas, porque es un viaje del héroe. Totalmente. Es un héroe místico, un héroe que además pues cumple muchos de estos requisitos. No está perdido, es huérfano, ha perdido su poder y es un viaje de autoconocimiento para convertirse en es que es imposible de pronunciar. El Kwisatz Haderach, el místico profetizado que viene a cambiar el planeta Dune y por lo tanto el universo. Es una historia que tiene mucho de rebelión social por un lado, sí. Estaba muy de moda en ese momento pues todas estas ciencias orientales, ¿no? Estas místicas orientales, pues bebe un poco, es puro 60, es un libro que entre la generación hippie hizo estragos, por supuesto. Y luego aparte, con el tiempo uno se da cuenta que ha influenciado de manera notable en casi todas las sagas de ciencia ficción posteriores. Joder, es que ves las Bene Gesserit y prácticamente son unas Jedi siniestras femeninas. Yo es que me imagino a George Lucas leyéndose Dune en muchos aspectos, en la magnitud del universo. Y básicamente es una historia muy sencilla que gira alrededor de un planeta, el planeta Dune, donde se produce un algo que no se sabe exactamente nunca qué es ni para qué sirve, pero que es la especia, que básicamente es el elemento que mueve el universo. Y es el único sitio donde se hace. Por lo visto, la
Luego se descubre la razón de dónde sale la especie, que es por los gusanos gigantes que aparecen en este planeta. Y pues es una historia, como digo, del trayecto del joven Paul Atreides, traicionado por los Harkonnen, hasta que recupera su posición como el gran elegido, que es como siempre es la historia que se repite a lo largo desde el comienzo de los tiempos. Antes de nada, en 2013 apareció un documental que se llama Jodorowsky's Dune, que os cuenta todo el proceso de creación de esta película, proceso maravilloso, por cierto, porque la gente involucrada es fantástica, pero estamos aquí para contaros cómo se desarrolló este proyecto. Debido al éxito que había tenido precisamente La Montaña Sagrada, pues el productor de esa película, que era Michel Seydoux, le dice a Jodorowsky: oye, la siguiente película, de lo que quieras. Y Jodorowsky, sin haber leído Dune, simplemente porque un colega le había dicho: oye, este libro mola, dice, pues quiero hacer Dune. Le salió, dijo Dune, y se embarca en un proyecto en el que empieza a rodearse de lo que él llamaba guerreros espirituales. Los guerreros de luz los llamaba, efectivamente. Porque la sensación o la intención que él tenía al hacer esta película, además de algo muy loco que es: quien vea esta película quiero que sienta lo mismo que aquellas personas que toman LSD, o sea, que tengan una experiencia lisérgica totalmente alucinógena y sientan lo mismo. Y además de eso, una película que pudiera cambiar la humanidad. Eso es, lo que pretendía era, con Dune, que la gente que fuese a verla al cine tuviese una especie de despertar místico masivo, y que después del estreno de Dune la humanidad llegase a una especie de escalón superior por el cual hubiésemos dejado atrás todos nuestros elementos destructivos como especie, ¿no? Hubiésemos aprendido a ser esa raza humana casi platónica, y por lo tanto a partir de ese momento todo iría estupendamente, porque el señor Jodorowsky había hecho su película. Lo bueno que tiene es que me da la impresión de que el Jodorowsky es capaz de vender estufas en el desierto, ¿vale? Sí, debe tener una capacidad de convicción para meterte en sus locuras, como que para escucharle y decir: joder, es que este tío está loco, pero tiene razón. Quiero hacer esta mierda. Exactamente, y te embarcas en la mayor puta locura que ha conocido la historia del cine. No, es que no tiene otra palabra. Y desde el primer momento creo que todo el mundo sabía que eso era imposible, que nunca se iba a rodar ni siquiera una escena de ese pollo místico, gigantesco y universal que tenía en la cabeza este tío. Pero había que intentarlo, ¿eh? No, claro, y ahí fue. Y se rodeó de un equipo maravilloso que, entre otras cosas, cambiaron la concepción de la ciencia ficción al formar este equipo y por todo lo que hicieron después. Vamos por partes. Porque vamos por partes. De momento se van a un castillo a hacer el guión. Y yo lo normal. Tenemos que hacer el storyboard. ¿A quién llamamos? Cae en las manos de Jodorowsky un cómic de Blueberry. Dice: este tío dibuja bien. Y ya... Dibuja bien. Yo creo que el gran secreto precisamente de Jodorowsky es la pasión con la que habla y con la que hace todo. Una persona que es tan apasionada, te conquista y dices: tío, lo que tú decías, es una locura, pero creo en ti. Simplemente por la pasión que desprende. Y el tío dice: vale, ok, tengo que encontrar a Moebius, pero no sé ni quién es Moebius, los tipos en los que no había internet, ¿quién es este? Y se encuentra con él de repente. Y vamos a ver que se va encontrando con la gente, que es muy loco, o sea, como si el destino hubiese querido que... era pues todo cuestión de karma. Claro, que este sueño se hubiese convertido en realidad, pero al final no, que vamos a ver qué es lo que sucedió, por eso está precisamente en este programa. Pero se encuentra con Moebius y Moebius hace el storyboard, que es una maravilla. Claro, es que además Moebius, hay que hablar quién es Moebius. Este momento, Jean-Giraud Moebius venía de romper completamente los estándares del cómic europeo. Una serie de dibujantes se habían unido en un grupo llamado Los Humanoides, que pretendían romper precisamente con esa tradición infantil-juvenil del cómic franco-belga, ¿no? Pues todo lo que todos conocemos: pitufos, tintines, etcétera, etcétera. Lo que querían era romper estéticamente, es decir, utilizar nuevas formas de expresión visual y también con esos modelos tradicionales de narración. Entonces empezaron a trabajar historias mucho más adultas, centrados de una manera muy evidente en la ciencia ficción. Y, entre otras cosas, aquí el amigo había editado una historia llamada The Long Tomorrow. Sí, hablamos de ella, acuérdate. Claro, hablamos de ella. The Long Tomorrow es una historia de muy pocos, no sé si llega a las 10 páginas, pero cambia completamente la estética de la ciencia ficción, por sí misma. ¿Vale? Entonces, claro, era un tipo que venía de romper, venía de hacer cosas nuevas, de buscar nuevos horizontes para el cómic que influenciaron a todos los niveles, incluso a niveles cinematográficos. Y claro, cuando se mete en un proyecto en el que le están diciendo
tienes libertad absoluta para crear un universo, él no puede decir que no. Dice, joder, es que esto es el sueño de cualquier dibujante. De hecho, veis los storyboards, porque también están en internet, se pueden ver, y es que son una auténtica delicia. O sea, es increíble el nivel gráfico, el nivel de imaginación que este tipo imprimió en lo que iba a ser esta película. Es que el resultado final fue una especie como de libro enorme, en el que venían diseños, en el que venía el guión, en el que venía el storyboard, todo. Y es una pena que, al igual que se ha hecho con lo de Napoleón, es una pena que eso no se haya editado todavía. Ese libro, el propio Jodorowsky se queja mucho porque ahí venía todo el concepto de la película a todos los niveles, y dice que es curioso que ese libro que ha pasado de productora en productora, luego esas productoras hayan hecho películas de ciencia ficción en las que él ve reflejada esa visión que él tenía para su conjunto. Claro, separadas, utilizadas ahí como os dicen. Aquí me han cogido todas esas ideas y las han plasmado de una manera diferente, como en pequeños episodios. No sé hasta qué punto eso es verdad o es megalomanía por parte de este señor que, como digo, su visión del universo es muy particular. ¿De acuerdo? De hecho, para animaros a que veáis el documental, al final del documental empiezan a poner películas que todos habéis visto, películas, un ejemplo, En busca del arca perdida, ponen momentos de las películas y los vinculan al storyboard de Moebius. Y dices, ostras, pues igual es una coincidencia, pero... ¿Qué pasa? Que entre medias de todo esto no solo estaba Moebius, había un equipo que, como digo, visualmente estaban destinados a cambiarlo todo. Ahí vamos. Como digo, por ejemplo, estaba Dan O'Bannon. Dan O'Bannon es un tipo muy curioso, digamos que también es uno de los grandes visionarios, quizá no es tan conocido como lo que pudieran hacer el trabajo de George Lucas y su Guerra de las Galaxias, pero sin duda también es muy especial el trabajo que a mediados finales de los 70 hizo este tipo, y luego veremos por qué. Este tipo llama la atención de Jodorowsky cuando hace una película llamada Dark Star, una película de John Carpenter, que es una de las películas más raras y curiosas que vais a ver en vuestra puñetera vida. Vedla, es maravillosa, a mí me flipa. Es una comedia espacial un poco siniestra y rara. El extraterrestre es una pelota de playa. Sí, es verdad. La pelota de playa tomate, o sea, Dios, es maravillosa, tenéis que verla. Como dato, hablamos de ella, creo, en el especial que le dedicamos a La Cosa, con Javier Marquera. 2, 3, 4. Bueno, Dan O'Bannon, pues evidentemente en el tema de maquetas, de diseño de naves, de dar un poco de vida al universo, era un especialista. Y ya no solo eso, sino que hay un tercer nombre fundamental para entender hacia dónde iba esta película. A todos os va a sonar, si sois fan de la ciencia ficción, que es H.R. Giger, el creador de Alien. Y es que ahí está, Dan O'Bannon y Giger, mucha gente del equipo de esta película, cuando esta película dinamita, ahora vamos a contar por qué, acaba formando parte de lo que sería luego el proyecto de Alien, el octavo pasajero. Y también, al ver cómo evolucionan las cosas, no es descabellado pensar que precisamente este equipo enseñase a Ridley Scott los diseños de Moebius y todo acabase cuajando para hacer Blade Runner. Porque Blade Runner y el trabajo de Moebius, para mí, tienen mucho que ver, hay muchas conexiones. Y claro, cuando ves que toda esta gente está implicada en este proyecto y que luego formaron parte de proyectos muy herederos del espíritu de este Dune, pues evidentemente haces conexiones, ¿no? O por ejemplo Chris Foss, que hacía unas ilustraciones, ilustraba sobre todo novela de ciencia ficción de una forma muy espectacular, y ves los diseños que hizo para las naves. Ostras, son preciosas. Y son para hacerte cuadros y ponerlos por todas. Eso es, y además es que las naves son súper bonitas, son como muy orgánicas, parecen insectos. Sí. Es bestial el trabajo, pero bestial. Ya digo que visualmente esta película, si hubiese llegado a hacerse, uno de los problemas que tiene, aparte de todos los problemas que vamos a contar ahora, es que efectivamente estaba excesivamente adelantada a su tiempo. Totalmente. Era imposible que esto se llevase a cabo con la técnica de la época. Eso hay que tenerlo en cuenta. Que él, la primera idea que tuvo para el tema de los efectos especiales era Douglas Trumbull, que era el que había hecho 2001 con Kubrick, precisamente, que antes hemos hablado de él, pero quedó con él, y me gusta mucho la historia porque quedó con él, no le gustó, no le parecía un guerrero digno para su película. Exacto. Que iba a cambiar la humanidad, y entonces estaban, no sé si imagino que estarían en Estados Unidos y caminaban por la calle, se metieron en un cine, y es cuando vieron Dark Star y conocieron a Dan O'Bannon, que al pobre Dan O'Bannon le dijeron: oye Dan, vamos a hacer la película en Francia, en París, te tienes que venir a París a vivir, y el pobre Dan O'Bannon tuvo que dejar a la familia en Estados Unidos. Dan O'Bannon se jugó el divorcio en todo este proyecto. Totalmente. Sí, porque estuvo 2 años viviendo en Francia al final. Pobrecito. El que le recomendó a Giger, a Jodorowsky, fue Dalí.
Sí, Dalí. Porque Dalí iba a aparecer en esta película. Dalí iba a hacer del emperador. Además, Dalí dijo que la única condición que ponía para participar en esta película es ser el artista mejor pagado de Hollywood. Quería cobrar un pastón. Entonces dijeron, de acuerdo, te vamos a pagar lo que dices, pero vamos a supeditar el sueldo a los minutos en pantalla. $100.000 por minuto. $100.000 por minuto era. Entonces, claro, decían, joder. Entonces, al final Dalí iba a aparecer 3 minutos. Estaba estipulado en el guión que iba a aparecer 3 minutos. Entonces, claro, era un pastón, pero razonable. Es que iba a meter también a Orson Welles. Tuvo al hijo, que iba a hacer de Paul Atreides en la película, le tuvo entrenando durante 2 años. O sea, una cantidad de pasta. Es que antes de grabar una sola escena, ya habían acabado con el presupuesto de la película. El presupuesto estipulado para la película había terminado antes de rodar la primera puñetera escena. Es más, ya llega un momento en el que dice Jodorowsky, a ver, ¿quién me puede dar aquí salseo para que esto suene a viaje de LSD? Ya está. Los Pink Floyd. Y contrata a los Pink Floyd para hacer la banda sonora, ¿vale? Verdad, sí. Otra cosa es que la cosa sale mal, no acaba tampoco de disfrutar de la presencia de los Pink Floyd. Los Pink Floyd, ya estamos, ellos son músicos, ellos veían el trabajo, pero igual, no veían esa proyección mística a la que estaba imprimiendo el propio Jodorowsky a su película. Así que fueron invitados amablemente a dejar el proyecto y al final acabó entrando como compositores de la banda sonora una formación francesa bastante oscura, desconocida, llamada Magma, que se dedicaban un poco a la avant-garde, ¿no? Eran, pues eso, un rock experimental, un poquito progresivo, mucho sintetizador, bueno, pues la verdad es que sonaban bastante a ciencia ficción. Hubiese sido curioso ver el resultado final. Pero incluso con todo esto, resulta que los productores europeos, que eran los que iban a pagar la película, ya dijeron, hola, estáis acabando con nuestras arcas y no hemos empezado a rodar. Pues ya estamos. Entonces cogen, hacen este famoso libro con todo lo que habían trabajado a modo conceptual y lo empiezan a mover por productoras de Hollywood. Claro. Se van a Estados Unidos y dicen, vale, aquí hay pasta patadas y hay riesgo. El problema era que, evidentemente, las majors sí estaban interesadas en el proyecto, pero también pedían concesiones por parte de Jodorowsky, en plan, Alejandro, esto está muy bien, pero tú quieres, al loro, rodar una película de 14 horas. 14 horas, y no en partes, no en trilogía, en plan soy Peter Jackson y te voy a rodar El Señor de los Anillos, no, 14 horas en el cine, de seguido, ¡pum! ¿Vale? Es lo que pretendía. Entonces, entre que la película ya de por sí era muy complicada de rodar, como digo, estaba bastante adelantada a su tiempo en todos los sentidos. Técnicamente iba a ser un rodaje muy exigente, la postproducción iba a ser infinita, y el tío quería chuparse 14 horas de película psicodélica en la que el mundo tuviese el efecto de haberse fumado el mayor porro de su puñetera vida, pues evidentemente tuvo problemas de financiación porque él se negó a ceder, ¿no? Ya estamos, por un lado lo entiendo, porque él quería hacer esa película, no quería rodar otra cualquiera. Lo que queda presente es que estaba dispuesto a sacrificar a toda su familia y su propia vida, estaba dispuesto, como bien dices tú, a cualquier cosa, porque esa película que iba a cambiar desde su punto de vista, no la historia del cine, no, la historia del arte, incluso la historia de la propia concepción del alma humana, es que esto es así de gordo, ¿vale? Esto es lo que hay que entender. Entonces, claro, no fue capaz de convencer a gente que estaba manejada, que ya estamos, hacer las cosas con calculadora. Y aunque las hagas sin calculadora, si tú eres productor de cine hay una cosa básica que se llama sentido común. Es tu dinero y tu empresa se puede ir al carajo y sabes que hay cosas que no se pueden hacer. Y aún así Jodorowsky dijo que si no era su película, no daba lugar. Y el proyecto fue muriendo y se quedó en nada. Se quedó en esa leyenda, porque es ya el rodaje, evidentemente, ya el no rodaje se convirtió en una leyenda en cuanto a esa clase de historias que son más grandes que la propia vida y que el propio cine. La cosa es tanto que, aun a pesar del fracaso de Jodorowsky, la idea de rodar Dune continúa. Sí. Y en el año 82 ya estamos. Es que aparece un personaje bastante infame del que también hemos hablado otras veces, que es Dino De Laurentiis. Sí. Que es un personaje que quizá yo creo que fue porque había habido un éxito de la Guerra de las Galaxias y la gente quería historias cósmicas que hasta ese momento ni llenaban las taquillas ni le interesaban a nadie. Totalmente. Pero claro, llega De Laurentiis y dice, bueno, pues ahora es nuestro momento de contar nuestra propia historia del viaje del héroe, exactamente igual que cuenta la Guerra de las Galaxias, vamos a contar nosotros la de Paul Atreides. Y se llama para esta película pues a David Lynch, un joven director que estaba llamando mucho la atención. Y bueno, pues todos hemos visto esa película. No es una buena película. Como adaptación es mala, como película es peor.
Sí. En teoría, la culpa no la tiene Lynch, eso sí que es verdad, le obligaron a hacer muchos cortes. Sí. De hecho, él pasó por el aro de rodar esta película con todas esas... con todos esos tijeretazos que metieron los Laurentis, simplemente porque le habían prometido que le iban a pagar Terciopelo Azul, otra concesión. Y por eso la película salió para adelante, pero la película es mala y además sale Sting, que eso ya eso es un menos 10. Cuenta Jodorowsky que fue al cine muy temeroso porque decía, alguien ha hecho mi película, tengo mucho miedo de lo que voy a ver, más que nada porque quería hacerla él, y de repente que alguien la hiciera pues era como robarle el niño y criarlo. Entonces era como, ostras, no puedo verlo. Y la familia diciéndole, venga, Alejandro, que tienes que ir al cine a verla. Y se van todos al cine y empieza a verla así con los ojos cerrados. Y mola mucho cómo lo cuenta él, porque es como... Lo cuenta de manera muy simpática, ¿eh? Sí, dice... Y de repente... ¡Menuda mierda! Sí, joder, sí, esto es una mierda. Bien. Porque temía que fuese una buena película. Le daba miedo que fuese una buena película. Él dice, joder, es que el director era David Lynch. Dice, claro. Es que es que esta película va a ser el copón porque ha metido a un director joven que con una visión muy personal de cómo funciona el cine. Y claro, esto va a ser un pepino de película. Y claro, salió del cine especialmente contento porque la película era un mojonazo de mucho cuidado. Ostras, la banda sonora de Totó. ¿A quién se le ocurrió meter a Totó como compositores de bandas sonoras épicas? No lo entiendo. Ay, los porcaro. Madre mía, cómo se le fue la manita. Y ya que estábamos hablando de Dalí, y está bien mencionar esos proyectos locos, lo vais a ver durante el programa y ya lo adelanto, lo decimos siempre y creo que está bien recordarlo. Vamos a hablar de algunas películas, no podemos hablar de todas las películas porque hay muchos proyectos. Tú coges a un personaje como por ejemplo Quentin Tarantino, y dices, vale, películas que no ha hecho Quentin Tarantino, hay 12.000 proyectos. Claro. Hemos elegido algunos, los que nos han gustado, los que nos apetecían, incluso los que conocemos, los que más nos suenan, y son los que vamos a hablar. Si tenéis algún proyecto o sabéis de alguna película que se iba a hacer, pues podéis mandar un mensaje a través de Twitter, nos lo decís, dejadme un comentario en iVoox, lo que veáis. Pero es así, hemos elegido estas películas pues porque nos gustan estas películas y queríamos hablar de ellas. Simplemente eso, quería mencionarlo. Y te iba a decir Dalí porque Dalí estuvo a punto de hacer una película con los hermanos Marx. Sí, no, Dalí colaboró con Hitchcock, o sea, Dalí estaba muy metido en Hollywood. Entonces no hubiese sido tan descabellado. En 1937 quería hacer una comedia surrealista que se iba a llamar algo así como Jirafas, es que no sé cómo traducir esto, una ensalada de jirafas sobre el lomo de un caballo. Ese iba a ser más o menos el título. ¿Qué dices tú? Claro, le pasa el guión a Groucho y Groucho dice... ¿qué es esto? Esto yo no lo ruedo. No lo entiendo. Pero a Harpo... A Harpo sí le molaba. Es más, Harpo acabó apareciendo en un cortometraje con una historia de Dalí y establecieron buena relación. De hecho, Harpo siempre tuvo el run de hacer esta película, una película en la que, además de los hermanos Marx, aparecían jirafas con máscaras de gas. Madre mía. Y enanos. Mola. Era una puñetera locura. Y como os digo, Harpo estableció buena relación con Dalí y siempre estuvieron ahí con el run. Podíamos hacer esta película, pero no sé si afortunadamente... Aunque bueno... Hubiese sido raro porque ya la propia esencia de los hermanos Marx tenía bastante de surrealista. Esto hubiese sido como demasiado, o sea, ya el humor ya se hubiese perdido. Hubiese sido, yo qué sé, igual estaríamos hablando de Monty Python 40 años antes, ¿sabes? No, incluso las referencias visuales que hubiese metido el bueno de Dalí para acompañar los chistes de aquí los colegas. Ostras, la verdad es que hubiese sido digno de ver, pero igual yo creo que también sí, eso puede... hubiese sido muy adelantado a su tiempo. Yo creo que está adelantado a su tiempo hoy, en el siglo XXI. Bien, mal, nunca lo sabremos, porque si por algo va a destacar este programa es... yo creo que ahí también hay una parte vuestra, una parte activa como oyentes de intentar imaginar... Sí, por favor. ¿Cómo serían estas cosas? Porque... algunas de ellas molan mucho, ¿eh? Claro, si es lo divertido de muchas de estas películas. Yo es que, de verdad, quizá me he extendido un poco hablando del guion de Jodorowsky, pero es que me resulta tan fascinante entender ese proceso creativo en el que todo el mundo apostó tanto por nada. Yo creo que en el fondo sabían que eso era imposible, pero ahí se dejaron años de su vida. Ya digo, algunos se jugaron divorcios y no ver a su familia durante muchísimo tiempo. Ese proceso y además imaginarte lo que hubiese sido la película, a mí me parece súper divertido y una comunicación genial entre el propio arte de hacer películas y el público, ¿no? Incluso aunque no se haga la película, hay ahí una historia que contar y eso me parece genial. Que Jodorowsky ha dicho que si alguien quiere hacer la película, sí, cuenta con libertad para hacerla. Ten los huevos, ya está. Es lo único que hace falta ahora mismo. Pasta y pelotas. Ya está. Pelotas, madre mía. Ya tenemos Napoleón y tenemos Dune, ¿no? Ya vamos sí.
Mezclemos las dos, ¿sabes? Pues claro, es que hacer esa película, repetimos, 14 horas cinematográficas. Sí. Es que todo, absolutamente todo. Yo creo que el libro, por mucho que te lo leas, no te lo lees en 14 horas. Te lo lees en menos. O sea, es bestial, es bestial. Y vamos a viajar ahora a Rusia, un director que Santi y yo amamos con locura, un director que no hizo muchas películas para nuestra desgracia, entre otras porque murió demasiado joven. Y también porque siempre tuvo el peso de su país por intentar o por haber destacado. Estamos hablando de Andrei Tarkovsky y vamos a ver que en su mente, en su cabeza, siempre tuvo la idea de rodar una película que era El idiota, basado en la novela de Dostoyevsky. Eso es. Y vamos a ver que la influencia de su país ya no es que solo influenciara o influyera negativamente en su producción, en el sentido de que él era un alma libre, estamos hablando de la Unión Soviética de los años 60-70, una época complicada, Guerra Fría, el momento en el que alguien intentaba destacar, como sucedió por ejemplo con Tarkovsky, que con su primera película, con la infancia de Iván, va y gana el León de Oro en el Festival de Venecia del 62. Y claro, cuando suceden este tipo de cosas en este tipo de sociedades, pues era como, oye, tú no puedes destacar. Estamos hablando, fíjate, hace poco he leído un libro sobre Tetris y estamos hablando de que Tetris, la historia de Tetris sucedió a principios de los 80 y te das cuenta de cómo funcionaba aquel país, aquella mega estructura que era la Unión Soviética y ostras, empiezas a entender muchas veces la creatividad, que sucede también un poco a veces en Japón, pero la creatividad a veces se veía mermada por ese deseo de que el grupo prevaleciera sobre el individuo. Sí, pero también es cierto que además Tarkovsky no fue a hacer amigos precisamente. No. Ese es el tema. Ahí está. Tarkovsky, por ejemplo, no era especialmente fan del cine ruso previo, tenía muchos problemas con la teoría del montaje, con Eisenstein y toda esta todos gente. estos Eisenstein y toda esta gente que habían marcado un poco el camino, y él siempre defendió otro tipo de cine, otro tipo de formas. Él tiene algunos textos maravillosos sobre técnica cinematográfica, sobre cómo hacer una película. Por ejemplo, el libro este mitiquísimo de Esculpir el tiempo, que es una delicia de leer, porque además era un tío muy valiente, no se cortaba en absoluto, decía las cosas como tenían que ser, y la defensa de su cine, de lo que él entendía que debía ser el cine, estaba por encima de cualquier otra cosa. Esto, claro, teniendo en cuenta que el cine ruso, la vanguardia rusa, se había convertido en un referente mundial y los rusos estaban muy orgullosos de, precisamente, esa proyección que había conseguido a nivel internacional el cine ruso de los años 20, de los años 30, evidentemente pues creó una serie de conflictos con las altas estancias de la URSS, que no hizo que especialmente fuese querido. Lo que pasa es que el tío era tan bueno que realmente acabó también convirtiéndose un poco en arma propagandística muy a su pesar. Lo vendían como, mira, en Rusia hacemos este cine tan maravilloso. Mientras internamente le estaban puteando creativamente y económicamente incluso, que no le financiaban. Exactamente, no le financiaban. Tuvo que hacer películas como Solaris, precisamente como encargo, aunque él, por ejemplo, él siempre dijo que odiaba la ciencia ficción como género. Él estaba obsesionado con el realismo, con el captar la vida. Entonces, claro, para él rodar películas de ciencia ficción era todo lo contrario, y eso que las rodó a su manera, las consiguió llevar a su terreno y contar películas que son únicas. Pero, como digo, se escapaba completamente de su concepto mental de lo que debía ser el fondo de la historia. Así que ya digo que es un personaje muy curioso, pero para mí es uno de los mejores directores de la historia del cine con creces. Ver sus películas es una exigencia, no es fácil, son películas muy largas, tiene una forma muy curiosa de narrar, de contar, hay planos larguísimos, hay planos secuencias que duran la vida, pero son maravillosos, bellísimos, con una calma y una forma de entender el tiempo que absorbe. Lo que pasa es que, claro, ver 2 horas y media, 3 horas de películas en las que las cosas ocurren de un modo muy especial o simplemente no ocurren. Es que ahí está lo que pasa con el cine de Tarkovsky muchas veces. ¿Qué es eso? Intenta captar la vida hasta las últimas consecuencias. Es el típico director que ha quedado como para cine de arte de ensayo o cineclub, ¿no? Pero de verdad, incluso para el gran público, es una experiencia muy, muy distinta. Son películas que a día de hoy nadie haría, simplemente por el ritmo que imprimen y que, no sé, para mí son fundamentales. Y como decías tú, dejó tan poquitas películas que cada una de ellas es única y debería formar parte del patrimonio el patrimonio cultural de la humanidad al completo, porque son todas sus películas maravillosas, todas. El concepto de fotografía en movimiento en Tarkovsky es que es sublime. Es único, es eso, es fotografía en movimiento. Pues ahora es cuando la gente dice, ya están estos los del cineclub y sus mierdas.
Iros al Cine Club a ver películas rusas. Ojalá, claro, pero ojalá estemos transmitiendo la suficiente pasión para los oyentes para que se acerquen a este director y le den una oportunidad. Eso sí, sabiendo que es un cine que en los cánones del siglo XXI, tal y como funcionan las cosas, está muy lejos de acercarse a ese tipo de películas que se ven hoy en día. Yo, el único director que veo ahora mismo que se puede parecer un poco en cuanto a cómo maneja el tiempo y salvando muchísimo las distancias. Villeneuve. Ni Villeneuve. Venga, y coincidimos, Santi, muy bien. Volviendo un poco a su carrera en Rusia, es que, yo no sé si lo sabes, pero cuando hizo El Espejo, que es del 75, casi le meten en la cárcel. O sea, que estamos hablando de ese tipo de relación con su gobierno. Es una relación muy chunga, ¿eh? Una relación muy chunga. Y así, me imagino que, no sé si todos habréis leído El Idiota. Es una obra de Dostoyevsky del siglo XIX, yo me imagino que segunda mitad del siglo XIX. Y, bueno, pues mola porque esta figura, en ese libro hay una figura que es la del príncipe Lev. Voy a ver si puedo decir esto seguido. Nikolaevich Mishkin. Muy bien, tienes el ruso muy entrenado. Que es el príncipe ruso protagonista de la historia. Pues es una persona inocente, una persona pues que no deja de ser un poco entrañable, ve con inocencia el mundo, no deja de ser un triángulo amoroso entre este personaje y dos mujeres, pero este personaje, pues yo que sé, un protagonista inocente, que mira con inocencia el mundo, bondadoso, este personaje lo metería bastante en sus películas, porque al no poder hacer la película del Idiota, una película que por cierto había hecho Kurosawa, y a Tarkovsky desde que la había hecho Kurosawa le había llamado la atención, había dicho, estamos hablando de una película que hizo Kurosawa en los años 50, o sea, Hakuchi es del 51, 50-51, y es una película que le llamaba mucho la atención, una película que estuvo mucho tiempo intentando hacer, que por ejemplo llegaba al gobierno y decía, oye, quiero hacer esta película, porque tenían que pedir permiso, el guión tenía que pasar por el gobierno y tenían que darle el visto bueno, un poco como sucedía también en España directamente, ese tipo de censura, de decir, quiero hacer esta película, vale, primero tenemos que leer el guión, aquí haces una declaración política que no puedes hacer, vale, pues la quito, etcétera, etcétera. A veces tenían que andar un poco en plan, vale, este es el guión por el que hemos pasado, pero vamos a rodar otra cosa, vamos a meter otras cosas que no estaban en el guión original. O sea, ante ese tipo de momentos se tenía que enfrentar esta gente. Y cuando quería hacer, como os he dicho, quería hacer El Idiota, y cuando fue al gobierno a preguntar, oye, quiero hacer la historia de Dostoyevsky, en el propio gobierno le dijeron, nah, eres muy joven para hacerla, espérate dentro de unos años. Le dijeron eso. Ya. Es como... Sí. Para resarcirse, lo que dijo, vale, pues voy a intentar meter elementos del Idiota, voy a meter idiotas, por llamarlo así, en mis diferentes películas. Y al final es lo que hizo. O sea, El Idiota, la propia obra de Dostoyevsky, es una influencia global en toda su producción. Claro, es que ese personaje cándido que le sirve un poco de contrapartida a las, no sé, las cosas insípidas que hay en este mundo, ¿no? El ver con inocencia un poco lo que le rodea, pues se convirtió en un referente. También es que Tarkovsky es un personaje curioso porque siempre estuvo en la lista de sospechosos sí, es verdad, de como disidente, pero él nunca hizo declaraciones políticas en contra de la URSS como tal ni del régimen soviético. Lo único que era un creador que se consideraba que no tenía que supeditar su cine a los intereses de otros. Era lo único que hizo a lo largo de su vida. Tampoco hay política en exceso en sus historias. Simbólicamente... Sí, puede que sí. Simbólicamente sí, pero claro... eso. Pero tampoco hay mensajes políticos directos. Claro, ese es el tema. Interpretaciones, por ejemplo. Claro, y lo que él buscaba era una belleza, una especie de sublimación de la realidad a través de la imagen, a través de la belleza que podía captar con el ojo de su cámara, de la forma más pura. Es que lo que buscaba era pureza en el cine. Y claro, esa pureza implicaba mucha pasión. A pesar de que en sus películas hay cierta frialdad a la hora de contar cosas, los personajes a veces son muy eriáticos, no sé, no parecen humanos muchas veces, ¿no? Es verdad. Y sin embargo es eso, es lo que pretendía. Lo que pretendía era hacernos partícipe de su mundo. Y claro, en un mundo tan gris como era el de la Unión Soviética de entonces, que todo estaba supeditado a los intereses del Estado en todos los sentidos, pues evidentemente le convertía en un personaje pues a tener en esas listas famosas de gente que nos puede dar problemas. De hecho acabó abandonando la URSS, se fue a Suecia a vivir en el último periodo de su vida, así que... Además hay una historia muy triste ahí porque en el 83 le dicen, oye, llega una carta del gobierno ruso que le dice, Tarkovsky ha firmado para hacer El Idiota con el estudio Mosfilm. Y dicen, pues fantástico, por fin va a poder hacerlo. Sí, voy a poder hacer mi película. Le pilla en Italia, Andrei está rodando allí, está rodando en Italia, y no vuelve a la URSS. Es decir, cuando tenía la película firmada para hacerla, El Idiota,
No digo el idiota de que queda raro, no digo el idiota de iba a hacer el Tarkovsky, idiota, sino la película. Idiota, iba a hacer el idiota, creo que no lo ha arreglado tampoco. Tarkovsky dice, no quiero regresar a la URSS porque no estoy contento, no estoy feliz allí. Como bien ha dicho Santi, se va a vivir a Suiza y muere 3 años después. Muere súper joven, no llegó ni a los 60 años, creo que murió a los 54 o 54 años tenía cuando murió. Entonces, claro, podía... Súper triste. Claro, y por eso nos dejó nada más que ese puñadito de películas, un puñadito, todas maravillosas, todas muy distintas entre ellas, pero siempre con esa forma tan especial de entender el cine y ya digo, sobre todo el tiempo. Es que para mí, Tarkovsky a veces parece que entiende el cine como si fuese una obra musical. En el sentido de cómo manejar los tempos. Y es maravilloso, es maravilloso. Y ojalá, de verdad, estemos transmitiendo lo suficientemente pasión. Hombre, si lo conocéis y compartís lo que estamos diciendo, ya a mí me resulta maravilloso. Pero si además conseguimos que os acerquéis a estas películas que son, no sé, stendhalianas en cuanto al efecto que pueden producir en ti al ver esta clase de películas tan diferentes. Pues ojalá consigamos que os acerquéis al cine de este genial director que para mí, como digo, está pues posiblemente entre los 5 mejores directores de la historia del cine, sin duda. Lo que tú dices, creo que no es la primera vez que hablamos de Tarkovsky, pero siempre teniendo en cuenta el tipo de cine que vas a ver. Yo, por ejemplo, cuando voy a ver a Tarkovsky, que cada cierto tiempo pues veo alguna película, no sé, cojo La infancia de Iván y me la veo de nuevo, tienes que estar preparado mentalmente para eso. Sí. Tienes que dejar atrás, esto no es Infinity War, es otro tipo de consumo de cine. Infinity War es entretenimiento, esto es otra cosa, esto es arte. Entonces, y ambos son conceptos maravillosos, no os confundáis. Sí, a ver, ojo, que no estoy diciendo que Infinity War no sea arte, ojo. Claro, la gente... No estoy diciendo eso. No, hablamos... Pero creo que se me entiende, claro. que es más, busca más la experiencia que el entretenimiento, por decirlo así. Utilizar el lenguaje cinematográfico para otra cosa, que no sea tanto entretener o pues, como hace la mayoría de las películas. Aquí ya entramos en el eterno debate que cuál es una película mala, cuál es una película buena. Yo creo que eso es lo que al final lo que te tiene que medir es a quién va dirigido esta película y cómo es esta película. Eso es lo que te tiene que determinar si una película es buena o mala. Entonces no puedes decir que esta película es mejor que Infinity War porque son 2 películas totalmente diferentes. Si vais a acercaros a Tarkovsky, en serio, con mucha paciencia y con ganas de disfrutar una visión del cine totalmente diferente incluso a la actual. Como bien decía Santi, hay pocos directores, por no decir casi ninguno, que esté haciendo cosas así, más que nada porque la propia narración, el propio lenguaje cinematográfico ha cambiado tanto y ahora ya se busca más siempre se ha buscado, siempre ha habido estudios de cine, pero ahora se busca más el tema del palomiteo, por llamarlo así, es decir, que dé dividendos porque al final las productoras viven de eso, del dinero. Entonces, esto era otra época, era una época en Rusia y yo creo que es un momento de la historia que ha quedado hoy para siempre en el cine. O sea, es, bajo mi punto de vista, único, un momento único. El idiota de Tarkovsky. El idiota de la película, no Tarkovsky. De hecho, sí suena muy feo. Tarkovsky era un tío encantador. Y hablando de mentes locas y perturbadas, venga, ya antes hemos dicho que Orson Welles pues iba a aparecer en Dune. Orson Welles, que iba a aparecer en Dune porque Jodorowsky, en ese momento en el que estaba consiguiendo gente, consiguiendo actores y consiguiendo equipo, le dijo, oye, Orson, se conocieron en un restaurante que era bastante caro, creo que era en París además, y le dijo, Orson, ¿te gusta lo que estás comiendo? Sí, pues yo te puedo ofrecer contratar al cocinero de este restaurante y que te cocine todos los días, si haces la película de Dune. O sea, esto es en plan... billetes tirándolos, o sea, esto joder, que en plan... Sí, claro. ¿Quieren más? No, por presupuesto. A ver, normal. Y Orson Welles, de esto creo que os hablamos cuando os comentábamos la existencia de esos infiernos en el rodaje. Os contamos la historia de Apocalipsis Now y os contamos que, aunque es una reinterpretación de la novela original de Heart of Darkness, previamente a que Coppola se metiera en aquella obra que yo creo que destruyó su vida, por decirle simple y llanamente, y que casi acaba con él, literalmente, eso es literal. Pues antes de que este loco se metiera con esa película, había habido otro loco que lo intentó, y ese era Orson Welles. Estamos hablando de los años 50, Orson Welles venía de hacer un programa en la radio bastante exitoso, y llega a la RKO y les dice, oye, quiero hacer una película, y la RKO le dice, haz lo que quieras. Claro. Esto antes de Ciudadano Kane, ojo, porque de hecho la
la película que acabaría haciendo sería Ciudadano Kane, para que veáis a veces que la historia... Lo que comentaba al principio, eso del espacio-tiempo, que a veces las coincidencias, ese tipo de historias que son determinantes a la hora de labrar la carrera de un director. Bueno, pues en este caso Orson Welles, eso es clarísimo. Porque él llegó con la idea de Heart of Darkness. Creo que ya lo comentamos ahí, es más o menos la historia del coronel Kurtz. Ese coronel Kurtz que está, en este caso está metido en la jungla africana. En la jungla africana, eso es. En el Congo, si no recuerdo mal, estaba. Claro. No como en Apocalipsis Now, que está en Vietnam. Bueno, pues hay una cosa que quería hacer esta película para que veáis más o menos por qué Orson Welles. Podéis buscar un film que se llama Lady of the Lake, en el que todo está narrado a través de primera persona. Es decir, tú ves lo que ve el personaje. Tú ves las manos del personaje, pero es como si fueran sus ojos. Bueno, pues esto quería hacer él quería hacer Heart of Darkness con este punto de vista. Imaginaos una película tipo, salvando las distancias, Apocalipsis Now, de ese viaje a través de África, en este caso, no a través de Vietnam, en primera persona todo el rato. Primera película de Orson Welles, ¿eh? Claro. Llega la RKO que le haya dicho, oye, Orson, tú lo que quieras, ¿eh? Tú puedes hacer lo que quieras. Le dice a Orson Welles, a ver, Orson, lo que quieras, pues tampoco te pases. O sea, vamos a... no vamos a volvernos locos. Lo bonito es que Lady of the Lake es posterior a esta, que no deja de ser sorprendente, ¿sabes? Pero ya Orson Welles, y esto yo creo que refleja también todo lo que bullía dentro de la cabeza del director, tenía este tipo de ideas locas que le acompañarían durante toda su historia, porque era muy de ideas locas Orson Welles. Si repasas toda su filmografía te das cuenta de que, ostras, Orson, se te está yendo la cabeza, esto seguro que está influenciando a un montón de directores, pero esto es muy raro, tío. Es así, no sé si estás de acuerdo, Santi, pero... Sí, te estoy dejando solo porque te veo bien con el tema. No, además que Orson Welles, si estamos hablando de películas que nunca se hicieron, Orson Welles se merece un programa solo. Porque sí, la cantidad de proyectos que dejó en el cajón metidos que no se hicieron por 10.000 razones distintas, desde la financiación a que eran proyectos inviables o que se quedaron a medias, que no estaban bien trabajados, pero como digo, el legado que ha dejado Orson Welles de proyectos sin terminar es bastante importante. Así que, como digo, casi se podríamos dedicar en este sentido un programa entero a la figura de Orson Welles. Y además participó en un disco de Manowar y entonces ya, para mí, es el top. Yo destacaría El Principito con Disney, ¿eh? Por ejemplo, entre otros. Iba a hacer El Principito mezcla de dibujo e imagen real y al final no hubo buena relación entre Disney y él, porque Disney dijo, vamos a ver, solo hay lugar para un genio aquí y ese no eres tú, Orson. Y eso está bonito porque le consideraba un genio, pero claro, era Walt Disney. Y claro, otro señor particular. Así que este Heart of Darkness se fue a la porra, y El Principito, que hubiese sido curioso, estamos hablando de, me imagino que entrarían en contactos en los años 40-50, y se fue a la porra. De todo el listado que tenemos, si hay una película que siento que no se haya hecho, esa sería Leningrado, los 900 días de Sergio Leone. Sergio Leone, al que, por cierto, llega el momento de autospam que tanto os gusta, le dedicamos un especial a su trilogía del dólar y os contamos cosas de Sergio Leone. No entró esta película, o sea, ni entró esta, ni entró Hasta que llegó su hora, tampoco entra Érase una vez en América. Las dejamos fuera pues porque era demasiado, pero podían haber entrado y se podía haber dedicado un programa solo para Sergio Leone. ¿Hubiese muerto? Sí. Pero hubieseis disfrutado un montón. Esta película, Leningrado, los 900 días, era una película que le rondaba a la cabeza, lo acabamos de decir, la película Hasta que llegó su hora. Bueno, más o menos por esa época, estamos hablando de finales de los 60, a Sergio Leone le llega este libro de Harrison Salisbury, que se llama Los 900 días, el asedio de Leningrado, que ya dices tú, hostias, con ese nombre tengo que leerme esta mierda porque tiene que ser muy bestia. Explica bastante bien a nivel histórico lo que sucedió ahí, aunque no hay mucha documentación. La historia de Leningrado, al contrario que la de Stalingrado, que ha pasado más a la historia, entre otras cosas porque supuso la tumba del ejército alemán, en el caso de Leningrado es una historia terrorífica por todo lo que sucedió fuera de Leningrado y sobre todo por lo que sucedió dentro de Leningrado. Estamos hablando, voy a hacer una especie como de contexto histórico. De contexto histórico, sobre todo para entender la película y la potencia que podía tener esta película. Porque estamos hablando que en 1941, estamos hablando de los inicios de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes están ya en Rusia y se encuentran de repente con una ciudad llamada Leningrado, en la que sus habitantes impiden
con todo tipo de argucias que los alemanes puedan penetrar y puedan invadir o puedan conquistar la ciudad. Esto que al principio parece una nimiedad, porque dicen, vale, hemos llegado en junio, 22 de junio, hace calorcico, se está perfectamente, podemos intentar y podemos tomarnos las cosas con calma. Simplemente vamos a cañonearles con los Panzers al otro lado del río, pues vamos a lanzarles cañonazos, a ver si así acaban asustándose y dicen, vale, nos rendimos, podéis pasar. No sucede esto. Se van a septiembre de ese año y directamente Hitler dice, no podéis con esa ciudad, pues la vais a asediar. No va a poder entrar ningún alimento dentro. No va a poder entrar ni salir nadie. Así que, a por ello. Y así pasan 3 años. 3 años en los que una ciudad, como Leningrado, se para en el tiempo y la gente al final tiene que... Se habla de canibalismo, se habla de que todos los animales desaparecieron, o sea, de auténticas salvajadas del ser humano al extremo. El ser humano bajo las condiciones más horribles a las que se puede enfrentar, que es directamente tener que pensar si se tiene que comer a su propia familia. Hay un libro de Benito Pérez Galdós que se llama El sitio de Gerona, que cuenta también, en España también nos sucedió algo parecido, eso de asediar ciudades pues se hacía, es decir, si una ciudad no se rinde porque está muy amurallada o básicamente es imposible conquistarla porque no hay forma, pues lo mejor es quitarle todos aquellos accesos que puedan, oye, la comida, si no llega la comida van a tener un serio problema hasta que no quede nadie y la ciudad sea nuestra. Bueno, pues lo mismo sucedió en Gerona con los franceses y allí solo estuvieron 7 meses y os recomiendo mucho leer ese libro porque da una visión en España, además Benito Pérez Galdós, un maestro, un compositor musical haciendo novelas, os da la sensación, o sea, os da una visión de lo que pudo ser Leningrado 3 años. El sitio de Gerona fueron 7 meses. 3 años. Es que tuvo que ser una auténtica salvajada. Además que los rusos, al contrario que la historia de Stalingrado, no presumen mucho y a Stalin le fastidiaba mucho que se hablara de Leningrado porque es como la historia negra de Rusia. Lo que sucedió allí, se quedó allí. Esa es la visión que tienen los rusos. Entonces, claro, llega este Sergio Leone que lee este libro y dice, oye, pues molaría hacer una película de esto. 1969 fue cuando consiguió este libro. Y, por supuesto, esto lo comentábamos en el especial que hicimos de Sergio Leone, él no leyó el libro, se lo leyeron. No le gustaba leer libros, prefería que se los leyeran, era un tío cómodo. Y dice, oye, pues me molaría hacer esta película. Pero bueno, empieza a meterse en la producción de Érase una vez en América, que no hablamos de ello, insisto, en ese especial, pero la producción de Érase una vez en América, y Santi lo sabe muy bien, es una película que le llevó décadas hacer a Sergio Leone. Simplemente para poner todo en marcha, el guión, las reuniones con el autor del libro original, o sea, todo ello le llevó décadas poder hacer Érase una vez en América. Y cuando acaba esta película, Érase una vez en América, le proponen hacer Rojos, curiosamente, la película de Warren Beatty, la proponen dirigirla a él, y él dice, no, yo quiero hacer Leningrado los 900 días. Y ahí empieza una epopeya en la vida de Sergio Leone, estamos hablando de principios de los 80. Sergio Leone acabaría muriendo en 1989, vamos a ver que de forma bastante dramática. Y se monta, claro, él decía, puedo hacer esta película con staff italiano, pero quiero hacerla en Rusia. Esta película quiero hacerlo en Leningrado. Y creo recordar que ya lo había intentado en los años 70, había ido a Rusia y había dicho, oye, me gustaría hacer esta película. Y le dijeron, Sergio, no. Aquí he escuchado 2 versiones. He escuchado la versión de que las películas de Sergio Leone no llegaban a Rusia, la Unión Soviética. Estamos diciendo Rusia todo el rato, pero es la Unión Soviética, para decirlo claramente. Y he escuchado la versión de que no llegaban las películas de Sergio Leone. Y he escuchado la versión de que una película como, por ejemplo, Hasta que llegó su hora, tuvo bastante éxito en Rusia. No sé cuál querer, sinceramente, pero si alguien puede verificarme el dato, pues lo agradecería. El caso es que se empieza a sumergir en esta producción y habla con Robert De Niro y le dice, oye, Robert, ¿te gustaría hacerlo? Y Robert De Niro tenía muy buena relación con Sergio Leone. Después de Érase una vez en América, pues había quedado una buena amistad y Robert De Niro le dijo, vale. Y aquí empieza, como decía antes, la epopeya de Sergio Leone, porque él hacía una cosa muy curiosa. Él no tenía guión, o sea, él no se había puesto a escribir el guión, pero él quería cerrar su película. Leone muchas veces trabajaba así. Leone tenía la imagen en la cabeza del inicio de la película y es lo que le vendía a la gente. Antes hablábamos de Jodorowsky, esa pasión con la que te vendía un proyecto y tú decías, Alejandro, lo que quieras, me tienes ahí. Bueno, pues con Sergio Leone era ese tipo de personalidad cautivadora que te decía, mira, empieza la película,
con una orquesta, empieza con un tío tocando el piano, nos vamos de repente acaba la pieza que están tocando y ese músico que estaba tocando el piano abandona el lugar y vamos recorriendo la calle junto a él en un plano secuencia en el que vemos la ciudad destrozada, todo destrozado, se mete en su casa y allí besa a su mujer, nos alejamos por la ventana, nos alejamos más y llegamos al otro lado del río y vemos unos tanques nazis apuntando a la ciudad. Y todo eso en un plano secuencia, ¿vale? Claro, y dices tú... Sergio, toma Sergio, échamelo toma. en el pecho, Sergio. Eso es. En la cara. Dame más, Sergio. dame más, Sergio. Claro, esto se lo vende a una productora rusa y la productora rusa dice, oye, pues fantástico. Incluso el propio país estaba a favor, estamos hablando ya de cuando empezó esto a tomar forma, era la época de Gorbachev, y el propio país dijo, oye, a nosotros nos interesaría también meter algo de dinero. O sea, tenía más o menos financiación. ¿Qué quería contar Sergio Leone? Porque este músico, este pianista que os acabo de mencionar era Shostakovich, y lo que quería era que la séptima sinfonía de Shostakovich pues fuera un poco el inicio de esa película. Pero no era eso lo que iba a contar la película, porque iba a contar la historia de un fotógrafo estadounidense que se queda atrapado en esa ciudad cuando se produce el asedio del sitio de la ciudad y se enamora de una habitante rusa en ese ambiente de esa época en la que si una persona de allí, ya fuera hombre o mujer, le pillaban teniendo relaciones de cualquier tipo con alguien extranjero, se le podía caer el pelo. Entonces, externamente tiene a los alemanes, internamente tiene a la policía, y claro, pues en ese ambiente de tensión, de bombardeos, etcétera, pues ese Robert De Niro que iba a hacer de... que creo que en el libro original es un periodista y aquí dijo, vamos a hacerle como si fuera un fotógrafo. Robert De Niro, pues al final... pues tiene que sobrevivir durante esos 3 años que dura el asedio. Y creo recordar que el guión original muere 2 días antes de que se levante el asedio, que es como un día antes. Hay escritores hijos de perra, ¿eh? Dices, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? ¿No hagas eso? Tela. No hagas eso. Como os he dicho, estaba todo bastante bien atado lo de hacer esta película, pero... para nuestra desgracia, cuando ya habían hecho la rueda de prensa, cuando ya estaban a 2 días de firmar todos los papeles que iban a abrir la puerta a hacer este Leningrado, Sergio Leone muere de un ataque al corazón. Y dices, joder, tío, joder. Sergio Leone ya andaba enfermo. Podía dedicarle un montón de tiempo a esta película, porque es una película de la que he leído mucho, una película que me jode mucho que no se hubiera hecho, porque Sergio Leone quería hacer una superproducción de 3 horacas, 3 horas y media, que fuese espectacular, aunque él le decía a la productora, a ver, esta vez voy a intentar hacer una película de 2 horas y media, 3 horas. Luego le pasaba como en el resto de películas, que hacía películas de 4 horas y le decían, Sergio, tienes que recortar. Está pasado, recorta. Y es una pena que no se llevase a cabo. Es una pena que, aunque luego llegó a Not, hizo Enemigo a las puertas, pero no tiene que ver mucho con esto porque es en Stalingrado. Cuenta la historia de, no sé si la has visto tú, la de Ralph Fiennes, la de Jude Law. Es otra película totalmente diferente, pero siempre está ahí o ha estado flotando. Se han hecho películas, de hecho he leído por allí, y esto tengo que decirlo, que hay un cortometraje, y esto ya es una cosa muy friki, por si lo podéis encontrar, lo podéis ver, lo que se llama, un cortometraje que se llama curiosamente Solo, como la película que se estrenó hace poco de la Guerra de las Galaxias, de Konstantin Lapusansky, que aquí vuelvo otra vez al cineclub. ¡Salid del cineclub, que sois muy pesados! Bueno, pues en ese cortometraje, que es un cortometraje, se hace referencia a esos 900 días. Es un violinista que toca durante esos 900 días de asedio. Con esto quiero decir que iba a ser la primera película, un largometraje, que se iba a dedicar a esta historia tan negra de la Unión Soviética. Y es una pena porque estoy seguro, ya tenía planeadas las batallas, la ciudad, o sea, tenía todo planeado, estaba todo en la cabeza de Sergio Leone. No se sabe si había guión, y esto es muy gracioso porque le preguntaron, creo que sin ir más lejos a Not, que iba a estar involucrado en la producción de la película, le preguntó a Sergio Leone, oye, ¿puedo leer el guión? Y Leone le dijo, ojo, tengo un maletín lleno de libros sobre Leningrado, ¿sabes? Que era como Sergio. Pero hay guión. Volvemos lo de siempre a ese tipo de... No voy a decir vendehumos, porque al final era gente con mucho talento, pero de gente que sabe venderse muy bien. Y a veces para ser... Vamos a ver, por ejemplo, después el caso de Verhoeven. Vamos a hablar al final de una película en la que estuvo involucrado Verhoeven. Y este punto, luego lo volveré a recordar, pero este punto precisamente en el que destacó Sergio Leone Jodorowsky fue el que le falló a Verhoeven. Pero en serio, no sé si tú conocías, me imagino que conocías la existencia de esta película, porque es una de esas películas memorables que es una pena que no, insisto, que no haya salido, ¿eh?
Santi, despierta. Sí. Hola. Sí. Es que estabas ahí tan metido en tu rollo que digo, sigue. Es que cuando hablas de Leone, sí. No te estoy viendo, pero te brillan los ojitos. Entonces yo me aparto elegantemente y ahí te dejo, tronco. Es mi solo de guitarra, Totalmente. O sea, yo soy ahora mismo el cantante de Dream Theater y me he ido por una caña. En realidad, la mayoría de las películas que vamos a mencionar son películas que dices, ostras, qué pena que no se haya hecho esto. En 2009 hay una película rusa que se llama Ataque sobre Leningrado, en la que más o menos se refleja esto, pero es otra cosa. Esta película, en las manos del Leone, en las manos de un Leone que había aprendido mucho con Érase una vez en América, había aprendido un montón de lo que era una producción. Él estipulaba que hacer esta película iba a ser 3 años, desde que empezara a escribirla hasta que fuera la postproducción. O sea, iba a ser otro viaje como había sido Érase una vez en América. Recuerdo que la hizo a primeros de los 80, Érase una vez en América, y el tiempo pasaba y Leningrado era su obsesión. No hacía el guión. Pero las cosas, es que ya estamos, cada uno trabaja con lo que tiene. Claro. No, y es lo que dices tú, ¿no? Que es que ya estamos, que al final hay directores y autores en general que escriben un guión no para sí mismos, sino porque necesitan que el resto del equipo sepan lo que quieren contar. Sí. Pero León es esa clase de persona que tenía la película en la cabeza. Sí. Es decir, que escribir un guión era lo de menos. Sí, de acuerdo. Es algo que podía hacer en cualquier momento porque la película ya estaba hecha. En su cabeza ya se había rodado, plano por plano. Entonces, a eso me refiero, que al final el guión es casi testimonial, simplemente para hacer partícipe al resto de tu equipo de lo que quieres hacer. Pero claro, su película en su cabeza, el trabajo de dirección ya era algo que estaba completamente finalizado, porque era una persona que trabajaba así, que tenía esa visión maravillosa de cómo funciona una película. Tengo que decir que cuando estaba preparando el especial de Leone, en un principio iban a ser todas las películas. Afortunadamente dije, vamos a ir solo a por la trilogía del dólar, aunque cuento un poco de las películas anteriores. A veces se me da un poco la pinza, sí. A veces, y a veces al revés. Tienes ataques de sentido común maravillosos. Y te salvan de ahora mismo estar en una cuneta agarrado a un cartón de Don Simón. Sí. Ah, que muy bien. Sí, algo así. Esa más decadente, a un cartón de Don Simón en peluche. Exactamente. Gracias a que de vez en cuando dices, coño, ¿qué coño estoy haciendo? La idea original de ese programa era elegir a diferentes colaboradores que amaran Sergio Leone y hablar sobre películas. Recuerdo que iba a hablar de Érase una vez en América, precisamente. A eso iba, porque tenemos un programa pendiente ahí, incluso de hasta que llegó su hora, de Once Upon a Time in the West, que es como se llama originalmente, y la otra se llama Once Upon a Time in America, hay una referencia ahí curiosa entre ambas. Autorreferencial el tío, ¿eh? Sí. Y no descarto algún día hablar de esas películas porque tienen una historia detrás maravillosa, como la trilogía del dólar. Total, como tenemos pocos proyectos, pues uno más. Apuntado ahí, en la libreta de proyectos. Antes os hablábamos de directores psicópatas. Siempre os hablamos de directores psicópatas. en diferente grado. Parece bien la corrección. Os hablábamos de Stanley Kubrick, pero también estaba por ahí Herzog, nuestro querido amigo Herzog. Madre mía, Werner Herzog. Ya hemos hablado otras veces de él, en el infierno en el famoso infierno de los 35 milímetros. Hablamos de Fitzcarraldo, una de sus locuras más gordas. Entre la cantidad enorme de locuras y salvajadas que hizo en su vida, esta puede que sea muy top. Oiga, lo que vamos a hablar hoy es de otra película que se quedó un poco en el tintero, aunque en su momento parecía que iba a salir para adelante, ¿eh? Es más, en un principio la productora de Coppola, de Francis Ford Coppola, estuvo muy interesada en que el proyecto saliese hacia adelante. Es verdad, a finales de los 70... Bueno, esta película es La Conquista de México, básicamente contaba de nuevo, una vez más. Creo que es anterior a Fitzcarraldo, de hecho la idea era hacerla a principios de los 80. La idea era anterior, sí. La novedad que quería introducir en este caso, porque ya había hecho Aguirre La cólera de Dios, y lo que quería hacer Herzog era contar la visión de los aztecas. Eso es. Dejando un poco de lado la europea, es decir, cómo eran los aztecas antes de que llegaran esos europeos y cómo convivieron con la existencia de esos europeos. Esa era la idea que tenía Herzog. Y como bien ha dicho Santi, la idea era, o el concepto era, o la pretensión era que Francis Ford Coppola y su productora pues ayudasen a hacer la película. Estaba por ahí también John Milius. Sí. Pero claro, llega Corazonada, que es una película de Coppola muy bonita de ver. De nuevo volvemos a artísticamente es muy bonita, narrativamente es un peñazo de 3 pares de narices. Hostias. Es muy complicada esa película, la fotografía es top, es posiblemente una de las mejores fotografías que se han hecho, o sea, una maravilla. Vittorio Storaro en esa película está que se sale, es una preciosidad de película, pero narrativamente hay un momento donde dices, no entiendo lo que me estás contando, no me gusta lo que me estás contando y me están dando ganas de quitarla si no fuera tan bonita. Bueno, pues se mete un ostión muy gordo, una película que costó mucho dinero de hacer, y la productora de Coppola dice, no podemos financiarte la película, Herzog. Es que, jorín, a ver, el cine de Herzog es muy complejo, tiene películas maravillosas y otras que
hay que ver despacito. Joder, yo me acuerdo también los enanos comenzaron desde pequeños. Precisamente de unos enanos que se hacen fuertes en una especie de hospital donde viven estos enanos y crean una especie de revolución interna. Cosas así. Le gustan mucho los personajes outsiders, eso sobre lo que trabaja. Entonces, claro, teniendo en cuenta que lo que le mola son precisamente esos personajes que están al filo de la sociedad, decir que esa película en su cabeza iba a funcionar para reivindicar un poco el papel de víctimas de los indígenas americanos, me gustaría verlo. ¿Vale? Me gustaría verlo. La película parecía que iba a salir adelante a mediados de los 90. ¿Vale? A mediados de los 90 se puso otra vez a buscar financiación. Es verdad. Buscaba alrededor de 25 millones. Una vez le dijo Coppola que esto no podía seguir para adelante. Intentó buscar algún tipo de forma de poder rodar esta película. Incluso ya, claro, con la técnica que se estaba empezando a desarrollar, su idea era construir la ciudad mítica esta, de Tenochtitlan creo que era, ¿no? Sí. A base de ordenador. Quería construir una ciudad con las posibilidades que la informática le podía dar en ese momento. Ya estamos. Un tío que es un artesano de repente se mete en esta clase de historias de CGI casi primitivo, ¿no? La película acabó por no llamar mucho la atención de los productores y es otra historia que fue muriendo poco a poco y que al final desapareció como proyecto y Herzog creo que no ha vuelto a hablar de él. No ha vuelto a echárselo a las espaldas. Así que... Es que el gran problema que tiene Herzog es que es un director independiente que intenta hacer películas que no valen lo que vale una independiente. Claro, ahí está el tema. Van por un público muy pequeño, pero quiere hacer mega claro, que fue lo que pasó con Fitzcarraldo. Claro. Que fue eso exactamente. Fue intentar... De hecho, para esta película, para la conquista de México, quería meter a todo el equipo en mitad de la selva, que fue lo que acabó haciendo en Fitzcarraldo. Ahí es decir, está. Estamos a 400 kilómetros de cualquier forma de vida. Y metes ahí a la gente durante meses. O sea... ¿Qué puede salir mal? Exactamente. Es como los vídeos de YouTube. Meto a un equipo de 500 personas. Y a Klaus Kinski. Claro, meto a Klaus Kinski en la selva y le sorprenderá lo que ocurre a continuación. Pues eso. Sale mal, ¿no? Sale mal. Pues eso fue lo que pasó. Herzog siempre estaba... Además que era un tío que le gustaba mucho buscar los límites de sus colaboradores. Sí. Claro, con Kinski lo tenía fácil, pero los demás tampoco eran... No era un tío fácil, no era un tío fácil. Igual que Kinski, ya lo hablamos en su momento, ¿no? Kinski era el explosivo y Herzog es el que a la chita callando te está amargando la vida sin que te des cuenta. Era un tío muy tóxico, ¿eh? Sí. Porque lo que quería trabajar, personajes límite. Entonces, claro. Ya estamos, estos directores psicópatas que dicen, ¿y si? Y efectivamente, se dedican a destrozarte por dentro para que estés en un estado de existencia bastante complicado. De hecho, si no recuerdo mal, este tío rodó una película. ¿Cómo se llama esta película? En la que sometió a trance hipnótico a sus actores. Ay, Dios. Sí. Es que ahora mismo no recuerdo el nombre de la película. Pero Corazón de vidrio. De cristal, sí. Esta película lo que hizo fue someter a sus actores a un trance hipnótico para que actuasen sometidos a ese trance. Cosas así. Es un tío súper simpático. Y ya que estamos hablando de Coppola también tiene su mega... Tiene su mierda. Sí, tiene su megaproducción de estas que dices tú, ostras. Coppola que creativamente... para nuestra desgracia se ha quedado un poco en el olvido porque yo creo que desde Drácula prácticamente no ha vuelto a hacer una gran película, creo. Y sí, está por ahí Tetro, está por ahí Jack, creo que también. Ostras, Tetro. Sí, o Jack. Madre mía. Eran cosas que hacía. Son películas que hacía para pagarse precisamente la de Jack, la hizo para poder pagarse esta película llamada Megalópolis, que ya con ese nombre dices, hostia, sí, ya sé por dónde vas a ir. Te veo venir. Y lo que iba a decir es eso, que es una pena porque es uno de esos creadores que hemos perdido. Yo lo doy ya por perdido porque el tío vive muy bien. Es un tío que no os penséis que al no hacer películas está muriendo del asco. Es un tío que tiene montada... No, y aparte es un grandísimo productor. Sí. Pero la pena es como director, tío, que visualmente era... Joder, me niego a decir es muy bueno. Lo que pasa es que a veces no ha elegido bien las historias que quiere contar. Eso es. Y tiene una empresa montada de vinos bastante tocha. Tiene unos viñedos a tope, complejos hoteleros. Quiero decir que es un tío que maneja. Pero bueno, le hemos perdido un poco para la historia de cine. Yo no me rindo que algún día diga vamos a hacer una película en condiciones, pero es una pena más que nada porque yo creo que ya ha perdido la confianza de todo el mundo y él ya se aburre a sí mismo en el sentido de decir tengo que buscar producción para hacer una película y no me apetece, que al final es un poco lo que le acabaría pasando en esta. Estamos hablando de un guión de 212 páginas, ya empezamos mal. O sea, es que claro, para que la gente se haga una idea, cada página de guión digamos que tiene que ser el equivalente real de rodaje a un minuto, por decirlo de alguna manera, ¿vale? 210 páginas de guión son muchos minutos. Ya dices, muchos. Bueno, se tiró 20 años escribiendo este guión. Antes hablábamos del Napoleón de Kubrick. Bueno, pues Francis Ford Coppola
tuvo su propio Napoleón, que era este Megalópolis. 20 años escribiendo este guión, 212 páginas, como os digo. Y por contaros un poco de qué va, estamos en un ambiente futurista, Nueva York. El protagonista se llama Serge Catalan, que es como Sergio Catalán, no estoy de coña, esto es así. Que es un arquitecto que vive en Nueva York y quiere convertir a Nueva York en una megalópolis. Es una especie como de centro financiero simbólico mundial muy bestia. Y tiene que combatir contra la idea que tiene de la ciudad el alcalde de la propia ciudad, que tiene una visión un poco más antigua de no cambiar las cosas, etcétera. Aquí se mete un rollo de crimen organizado, de política, de un poco pues, España la actualidad, pues algo así. Muchos personajes por en medio, escándalos sexuales, mucha gente, 212 páginas de mucha intensidad. Se supone que Francis Ford Coppola quería a Nicolas Cage, quería, me imagino también por la vinculación familiar, a Russell Crowe, a Robert De Niro, a Warren Beatty, a Paul Newman, a Kevin Spacey. ¿Quieres a alguien más, Francis? ¡Mete más! ¡Alfredo Holanda! ¡También quiero a Alfredo Holanda! Cuando ya tenían esta película que se iba a hacer, se iba a empezar, de hecho se empezó a hacer, ya estaban hechos los diseños de las diferentes zonas, de la película aparecían, pues ya os digo, esa ciudad. De hecho creo que se hizo si no un documental, si salió en un libro, no sé si la mujer de Francis Ford Coppola escribió un libro y cuenta un poco lo que era esta producción. Incluso creo que hay pruebas de rodaje y se ve la maqueta de la ciudad, etcétera. Pero estamos hablando del año 2001 y en el 2001 sucede algo en septiembre que lo cambia todo, que es el 11 de septiembre, en Nueva York. Y las productoras le dicen a Francis Ford Coppola, lo sentimos, pero hacer una película ahora sobre Nueva York no lo vemos viable porque la gente está muy sensible con este tema y ahora hablar sobre Nueva York pues puede ser problemático. Si a eso le mezclamos que, como os decía antes, Francis Ford Coppola dice, pues tengo que buscar la financiación, no me apetece otra vez a volver a pasar lo mismo que pasé con Apocalipsis Now, la sombra de Apocalipsis Now flotando sobre la cabeza de Coppola en plan hazte la película si tienes narices. Yo creo que ahí Coppola dijo, vale, pues tengo que recular y me voy a dedicar a otras cosas. Y esta mega producción que iba a ser Megalópolis queda aparcada. De nuevo, 212 páginas de guión, que esto hubiese sido por lo menos 4 horas. Exagerado. Y siguiendo un poco el hilo de directores famosos, el que vamos a hablar a continuación es un director famoso y exitoso al mismo tiempo, un director que yo... Teresa Domingo, que es colaboradora del Descampado, le encanta. A mí me encanta, y a Santi seguramente también le encanta, que es Martin Scorsese. Nos gusta Scorsese. ¿Qué queremos, Scorsese? Bueno, pues en el 83 iba a hacer una película sobre el compositor George Gershwin. Vais a ver que vamos a cambiar un poco el ritmo en algunas películas, porque tampoco queremos enrollarnos con todas, pero simplemente para que lo tengáis claro, que algunas sí merecen más atención y otras pues un poquito menos. Bueno, este proyecto, que estaba detrás de él el guionista de Taxi Driver, ahí es nada, y luego hizo algunos arreglos el guionista de Atlantic City, pues iba un poco sobre la vida de Gershwin. La idea era que Gershwin fuera el que contara su vida a una especie como de psicoanalista, en una butaca, hablando con ella, y le contara un poco sus experiencias desde que era niño, etcétera. Esa era la idea, pero claro, sacar este tipo de películas ya hoy costaría, en los años 80, un biopic sobre un compositor fue como... no tiene mucho sentido, y la productora le dijo, no te vamos a dar dinero para esto, Martin, no tiene mucho sentido, pero mira, tenemos por aquí un proyecto dedicado a la vida de Dean Martin. ¿Conoces a Dean Martin, Martin? Sí, conozco a Dean Martin. Pues mira, vamos a hacer un biopic de Dean Martin. Dean Martin, ¿quién puede hacer de Dean Martin? ¿Quién puede hacer de Dean Martin? Pues no sé, déjame pensar. Tom Hanks. Iba a decir, Nicolas Cage, puede hacer lo que quiera. No, Tom Hanks. Podemos hacer que Tom Hanks sea... Esto es real, ¿eh? Dean Martin. Al autor del libro de la biografía de Dean Martin, que era Pileggi. Pileggi es el autor también de uno de los nuestros, de la obra que luego hizo la película Martin Scorsese, precisamente. Eso es. Pues de Pileggi iba a hacer John Travolta. Y de Sinatra, ¿quién iba a hacer desde Sinatra? Jim Carrey. De verdad, Muy que loco. hay veces que no sé Loco. en qué está pensando la gente. Pero bueno, vale todo, venga. Por supuesto, al final el proyecto quedó cancelado, aunque es una de las cosas... ¿Ah, sí? Sí, Oh, sorpresa. el de Dean Martin quedó cancelado, pero me hace gracia porque Silencio, por ejemplo, la película que hizo hace 2 años... un par de años. Sí, yo creo que hace 2 años. Qué bonita es esa película. Sí, es una película que llevaba en la mente de Martin Scorsese desde los 80.
Y Martin Scorsese lleva desde los 80 con la historia de Sinatra. Quiere hacer la película de Sinatra. Finalmente la hará. Claro, además es una película que creo que le pega bastante. Por el tipo de mundo en el que siempre se han movido Scorsese y porque le respetan haciendo ese Y si mundo. le lleva por el lado callejero, la vida de Sinatra puede ser un película. Y vamos a acabar esta ronda de directores clásicos. Yo la verdad es que todo lo que haga Scorsese me lo voy a ver. Y ojalá viva mucho tiempo, porque ojalá viva la edad mínimo que tiene Clint Eastwood. Solo pido eso. Y además, lo bueno de Scorsese es que es un tío que ha sabido evolucionar muy bien, se ha ido adaptando a lo que pide el cine del siglo XXI sin jamás renunciar a sí mismo. Y eso es muy difícil, y si sale bien encima es muy encomiable. Y a mí, ya digo, el cine de Scorsese, poquitas decepciones me ha llevado con él. Vamos a acabar esta sección de directores clásicos con Hitchcock. Yo creo que es un buen final. Y vamos a hablar de Frenesí, que diréis, pero si Frenesí la hizo. Sí. No nos adelantemos. O también conocida Caleidoscopio. Por hacer un poco de contexto, tenemos a Hitchcock, que las dos últimas películas que había hecho en esa época, estamos hablando de los años 60, finales de los años 60, eran Marnie la ladrona y Cortina rasgada, y le habían caído por todos los lados. Forma parte de esa etapa estadounidense de Hitchcock, y había entrado con buen pie en Estados Unidos, pero poco a poco, pues la crítica, el público le estaba diciendo: te estás quedando un poco atrás, igual, Alfred. Así que Alfred dice: ok, que me estoy quedando atrás, pues os vais a cagar. Esta película, que en realidad luego la película que salió en los años 70, que acabaría siendo su última película, que es Frenesí, bebe bastante de la historia de esta, pero nos cuenta la historia de un asesino en serie que es militar, que es culturista y que mata a mujeres cerca de sitios donde hay agua, de ríos, etcétera. Esa es la historia que quería hacer Hitchcock, pero con una crudeza más bestia de lo que normalmente hacía. El tío se paseó por el guionista de Vértigo, intentó hablar con varios guionistas, al final hizo una historia que era bastante turbia, cruda. Sí, de hecho se la mandó a Truffaut y Truffaut dijo: porque sé que eres tú, pero esto es un poco bestia. Hay pruebas de cámara de esta película, hay pruebas de rodaje en el que se ve a los actores en momentos, hay desnudos, cosa que Hitchcock hasta ese momento, creo que el único desnudo más o menos que haría sería precisamente en Frenesí, en el 72, pero en esta película, en las pruebas de rodaje, las pruebas de cámara, de actores, etcétera, ya se ve alguna teta, que era algo raro, y tiene así como un toque, no sé cómo sería la película final, pero tiene así como un toque un poco... Pues fíjate, por establecer una analogía, a Hitchcock le molaba mucho la Nouvelle Vague. De hecho, tenía una relación muy estrecha con Truffaut. Truffaut tiene un libro, de hecho, de conversaciones maravilloso que tiene hay otro libro también, no es de Truffaut, pero hay otro libro también al respecto de conversaciones con Billy Wilder. Los dos libros son muy recomendables y tenéis que leerlos. El de Billy Wilder lo hizo Cameron Crowe, el director de Casi Famosos. Ambos libros son muy recomendables. Y en el de Hitchcock con Truffaut se ve el cariño que se tenían mutuo y el respeto que se tenían como creadores. Bestial, ¿eh? Es genial, sí. Es genial. Y Hitchcock, porque muchas veces le empieza a preguntar Truffaut sobre una de las películas y el otro le dice: no, pero si tú aquí también... Mira, además de ese, hay otro libro de Sidney Lumet también, del director Sidney Lumet. Así se hacen las películas. Sí, que es también muy recomendable, que también va en ese plan y te cuenta un montón de historias. Ese libro, si queréis saber cómo funciona eso, el rodaje de una película, es que es indispensable. Es un libro súper sencillito, no está hecho para nivel técnico, no está hecho para no está hecho para los especialistas del cine, sino para que el público en general comprendamos lo difícil que es estar en la posición de un director. Es genial ese libro. Y con ejemplos y con todo, o sea que es un libro también... Es que me iba acordando de libros buenos que he leído sobre cine, y esos son de cine para gente... Y sobre Hitchcock, hace un par de años también escribió un libro Guillermo del Toro, que evidentemente le tiene los altares. Además que es la visión personal de Guillermo del Toro, que también es muy interesante. Además de esta influencia de la Nouvelle Vague, como os estamos comentando, también estaba la de gente como Antonioni. De hecho, a Hitchcock le voló la cabeza el Desierto Rojo y dijo: yo quiero hacer algo así. Y en esto iba a consistir esa película. Es decir, quería hacer algo totalmente nuevo, revolucionario, algo sangriento, algo turbio, algo muy crudo. Pero, ¿qué sucedió? Os lo podéis imaginar. Llegó a la productora y la productora le dijo... ¿Qué? Esto es un poco... Fíjate, utilizaron una frase como... Alfred, vas a hundir tu marca con esto. O sea,
vas a hundir tu carrera. O sea, esto no es Hitchcock, esto es otra cosa. Y Hitchcock, en plan, vamos a ver. Tengo a Michael Caine. Él quería actores desconocidos, pero Michael Caine, fijaos, se ofreció ganar menos dinero con tal de trabajar con Hitchcock. O sea, ya más o menos tenían todo atado. Os he dicho que había pruebas de cámara, etcétera, pero al final la Universal, de hecho, que era con la que estaba trabajando en esa época, dijo no. Esto estaba sucediendo en Estados Unidos. Vamos a ver que al final acabaría haciendo Frenesy, que la hizo en Inglaterra. Y es una película que a mí particularmente me gusta. Es una película... A mí no. A mí me gusta, tío. A mí me gusta. Es una no. película que... es muy intensa, tiene algunos momentos brillantes de Hitchcock. Es una película de despedida y, como decimos siempre, pues no sé, es muy cruda. Se ve que ha perdido parte de la producción que tenía en el pasado. Pero hay una escena, por ejemplo, memorable. La escena de cuando entra con una chica a la casa y esa cámara se va bajando por las escaleras y abandona el edificio. Me parece tremenda. Es una pena que no se hiciera esta película. De hecho, la historia de Frenesí, aunque coge cosas porque es un asesino en serie, se basa más en otro libro que se llama Goodbye Piccadilly, Farewell Leicester Square, que es el libro de Arthur Lavenne, que va un poco también de lo mismo, pero vamos, deja un poco aparcado esa idea. No era la primera vez que Hitchcock, ya os hemos dicho antes que claro, esta gente se movía con un montón de proyectos y muchos quedaban descartados, pero quería destacar una película de los años 60 que se iba a llamar The Blind Man. No sé si conoces la historia de esto, Santi. No, aquí me pillas. Es un guión que los escribió para James Stewart, de hecho, iba a interpretar el papel de un músico que es ciego y que de repente, como pues sucede en DI, algo similar, recobra la vista y tiene la capacidad de ver futuros asesinatos. Minority Report, pero... Sí. Madre mía. Ostras, y eso no se rodó nunca. Claro, y dices... Menos mal. Esto en los años 60, ¿eh? Claro, es que esa película en los años 60 no hubiese funcionado de ninguna de las maneras. Hitchcock, Stewart, con una historia de pseudociencia ficción. No me extraña que le dijesen hasta aquí. O sea, no. Pues te va a sorprender que no fue tanto la productora, sino alguien que ya ha aparecido en este programa. En el tercer acto de esta película, la resolución sucedía en Disneylandia. Ah, amigo, y salió Disney. ¿Y sabes quién dijo que, oye, que vais a rodar esta mierda ahí? What? No. El propio Dumbo. El propio Dumbo, sí, efectivamente. No sé. Y le dijo, no, lo siento, no vais a poder hacer la película, y quedó aparcada. Pero bueno, son películas que han quedado ahí... Me flipa Caleidoscopio porque, según la estamos vendiendo, es como si David Fincher hubiese viajado al pasado y hubiese querido hacer una película de Hitchcock. Qué curioso. Sí, es un poco eso, ¿eh? Es un poco eso. Algún día comentaremos por qué no te gusta Frenesí. A ver, no me parece la mejor película de Hitchcock, pero a mí me gusta la persona. Voy a decir otra cosa impopular. Venga. ¿A ti Hitchcock no te gusta? No voy a decir eso, por Dios. Me gusta. Pero tengo mis cositas. Todas las películas de Hitchcock no me gustan. Hombre, a mí tampoco, ¿eh? Hay películas que son durillas. Tengo mis cositas. Es un director que me parece... referencial. ¿La ventana indiscreta te gusta? La ventana indiscreta me gusta mucho, por ejemplo. ¿Vértigo te gusta? Vértigo me gusta. ¿Psicosis te gusta? Me gusta mucho Rebeca. A mí la primera etapa ingresada... ¿Sospecha te gusta? Sospecha tiene momentos. Sí, 39 escalones sucede lo mismo. Es que... Claro, Sospecha tiene momentos geniales, pero como película completa hay veces que me resulta un poco ridícula. ¿Vale? By Northwest. Sí, pues igual. Es una película que me parece... me cuesta mucho tragar con la trama. Ya. ¿Vale? Me parece una gran película, pero, sí. pero tienes... A ver, el problema de Hitchcock es que te obliga a jugar mucho con sus reglas y tienes que darte cuenta que el 90% de las tramas que usa son inverosímiles. Y él lo admite, ¿eh? Tú cuando si lees el libro de Truffaut, él mismo admite que está haciendo un trabajo... Claro, está haciendo un montón de trabajo para que tramas completamente estúpidas, porque lo son, se conviertan en algo que atrape al lector, o en este caso al espectador, a base de artificios. Entonces, claro, me parece un director excesivamente artificioso, pero claro, ¿quién soy yo para decirle al señor Hitchcock cómo que tiene que hacer que rodar una película cuando es un maestro? Si yo en ese aspecto respeto reverencial, pero sí que hay veces que me cuesta tragar un poco. Yo en su cine no me cuesta tanto como porque ya la propia producción es muy de decorado, como digo yo. Se ve que es artificial y me ayuda a creerme la película. Pero... Claro, hombre, pero fíjate, por ejemplo, luego películas que sí que son una trama ridícula como Los pájaros, a mí no me cuesta en absoluto. Joder, es que está muy bien hecha Los pájaros. Ahí está el tema, está tan bien llevada y hay una relación entre los personajes a veces tan enfermiza. Sí. Que estás muy pendiente de eso, en el drama humano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo del tema de los pájaros queda un poco en segundo plano. Sí. Y ves, ahí digo, joder, tronco, qué bueno es este señor. Pero igual que otras veces me saca mucho de la peli.
Pero a mí, por ejemplo, es eso. A mí Rebeca, a ver, tener las narices de meter un final tan teatral, porque al final todo se resuelve con una conversación entre los dos personajes. Y es súper teatral y no tiene por qué funcionar. ¿Vale? Cuando tiras de lo literario, normalmente la gente dice, no me expliques las cosas, haz cosas. Y sin embargo, sale completamente airoso, da un dramatismo del copón a ese final. Y cuando llega a esa escena mítica final es todavía mucho más épico, ¿no? El dramatismo llega a niveles bestiales. Y a mí Rebeca es una película que, joder, no me canso de ver, por ejemplo. Es que no me canso de verla. Y Psicosis, joder, es que Psicosis es incontestable. Psicosis es una película que roza la perfección. Como Vértigo, joder, es que Vértigo también. Claro, sí, yo tengo mis problemitas, pero... Pero bueno, yo también, Santi, hombre. Claro, pero que no es una especie de... Que no es como otras veces que digo, joder, cómo detesto esto, ¿vale? Que yo soy muy pasional en ese sentido. Pero con Hitchcock tengo mis problemitas. Y ya digo, siendo... joder, yo, por ejemplo, La Soga. Sí, hostia, es maravilla, sí. Claro, es que dices... Cabrón. Sí, es verdad. Ostras, es que es una película menor, entre comillas. De verdad. Es súper tramposa, pero dices, ya quisiera cualquier director de cine negro o de cine de toques criminales rodar una película como esta, que además todo el mundo sabe. Es que no se esconde ninguna carta, porque joder, empieza con el asesinato. O sea, te dice, mira, plas, toma para ti, toda la información que necesitas. ¿A partir de ahora qué? No es descubrir al asesino, es otra cosa. Y encima con planos secuencia. Buah. ¿Ves? Ahí ya es que me calla. Me calla. Y todo lo malo que tengo que decir, digo, pues me lo guardo, porque no merece la pena. Ojo, que va a hablar el Sergio del presente. Un segundo, para la música. No hace falta que la pares, no hace falta. Sí, soy el Sergio del presente, el presente que está editando este maravilloso programa que estáis escuchando. Esta parte ha llegado hasta aquí. Originalmente nos tiramos como unas 4 horas y media grabando. Hubo ahí un disfrute mutuo por parte de Santi y mío bastante importante. Y al final pues han quedado 2 programas, porque tampoco es cuestión de meteros 3 horas y media de programa. No es una cosa que nos guste en el descampado, así que lo separamos y así disfrutáis de otras temáticas en el segundo capítulo. ¿De qué vamos a hablar en el segundo capítulo? Pues vamos a hablar de películas de terror, vamos a hablar de películas relacionadas con el mundo del cómic, de auténticas locuras que se iban a hacer y afortunadamente no se hicieron, de secuelas. De eso vamos a hablar en la segunda parte, o sea que si os ha gustado esta primera parte en la que nos hemos centrado más en directores clásicos, pues con la segunda seguramente también disfrutéis. Por supuesto, ahora que ya he comentado esto, ahora que ya sabéis lo que viene a continuación, lo que viene en ese siguiente programa que saldrá en unos días seguramente, os dejo con las tomas falsas de este programa. Si hay una película que... Estoy escuchando hoy tu respiración súper fuerte. Me acompaña al mismo tiempo, ¿sabes? Me hace compañía. Espera, que retiro un poquito el micrófono. No, porque prefiero escucharte así, porque si no luego te escucho muy, muy bajito. Pero es que estoy un poco con alergia, entonces vale. Tengo moquitos. Estás en plan... Es un poco Darth Vader, ¿verdad? Parezco un acosador telefónico. ¿Qué llevas puesto, Sergio? Pero al mismo tiempo me acompaña, ¿sabes? No, si te vale mi momento creepy, genial. Sí, me acompaña. Es como una película de Darío Argento, pero... Ahora por culo Orson Welles. Está enterrado, parte, en la casa de Antonio Ordóñez, el torero. Parte de Orson Welles. O sea, un trozo de Orson Welles está ahí. Parte de las cenizas, tío. Sería muy tope gore, ¿no? El pie... Yo me quedé con las piernas de Orson Welles. El pie de Orson Welles lo tengo encima de la cenefa, ¿sabes? Pues no, tío, está en un pozo. Se lanzaron las cenizas en el pozo de una de las parcelas de uno de los cortijos de Antonio Ordóñez. Pero la parte de desconchar la pared es una parte que me relaja a mí mucho. O sea, yo podría ver vídeos de YouTube en el que hay gente que desconcha paredes. Por favor, que esto aparezca en las tomas falsas.
Eso... Ay, por Dios, que me gusta ver vídeos de YouTube de gente desconchando Sí, paredes. tío, me Hostia. gusta a mí, ¿sabes lo que te digo, no? Que empieza a desconchar la pared y se ve el dibujo que había sí, detrás, sí. que habían pintado encima. Que sí, que y sí. se ve el... Sí, yo entiendo lo que me dices, pero hostia. Eso y vídeos de quiroprácticos, macho. Me estoy aficionando a los vídeos de quiroprácticos. Ay, De gente que coloca huesos. Me gusta eso también. ¿necesitas un abrazo? Sí, puede ser. Puede ser. Por, no sé, te pregunto. Porque... A través del cine y serlo. Oiga, Más, repíteme lo de la sublimación, que te he perdido ahí. que lo que pretendía era una especie de sublimación de la realidad. Otra vez corta sublimación, no me lo puedo creer, dale otra vez. 1, 2, 1, 2, me vas a joder. Era una especie de sublimación. No me lo puedo creer, ¿en serio? Está pasando algo raro. Dale otra vez, que creo que ya se ha arreglado. Vale, venga, tiro. Ya no sé lo que estaba diciendo. Lo Vale. que pretendía era una sublimación. Pretendía una sublimación. Madre mía, vamos a aprender de sublimaciones. Como Hostia. hacer. Se me ha metido la canción del Escape en la cabeza. Ahora mismo me odio un poco. Quiero un remix. Bestia. Stalingrado. Ado. Esto va a dar para 2 programas, Santi. Vamos a ver, campeón. ¿Cómo te lo explico? ¿Te digo la versión rápida o la corta? Reconoce que le has dejado sonar más de lo normal porque te estaba gustando la musiquita. Ya te he dicho que la tengo metida en el cráneo, chaval. Me flipan. Bienvenidos al descampado. Ya sabes. Esto ha superado al anterior. Este es el mejor tema del descampado. Hostia, espérate, que no he dado yo a grabar. ¿Puedes decir otra vez lo del descampado? Sí, bien. Se me ha olvidado. Espera, 1, 2 y 3, grabando. O sea, que no te haces todos los programas, pues porque viene gente Te a hago decir, todos los programas porque tú no me dejas, tío, ya lo sabes. Porque queda mal, queda mal. Santiago. Maravilloso. Estoy escuchando ruido de fondo, Santi. ¿Quién hay ahí? Soy yo, tú comiendo. Entonces empezamos a ya grabar así directamente. Pues no ruido de fondo, es que me estoy destacando un donut. Un donut, tío. Me has dado cierta envidia. Un mini donut rosa. Oh. Me has dado un poco más de envidia incluso. O sea, esto del día. Además, esto es aceite de palma porque sí, ¿sabes? O sea, Nos queda así. Pónselo a este donut, Rosa. toma más. Pero nos puede matar mejor. Mejor. Ya. ¡Miau! Ya, es que él sabe. ¡Ha dicho ¿sabes? miau! Cuando le echo la bronca, se queja en plan, ¿por qué? ¿Sabes? Está en plan niño rebelde. Sí. Joder, eres un dictador y me coaccionas.